Es- ya. Buenas noches. La Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Sociedad Astronómica Dominicana les damos la bienvenida a esta actividad. En el día de hoy vamos a tener la charla Viviendo con una estrella. Como ustedes saben, es un tema astronómico. Nosotros vivimos en un sistema solar donde tenemos una estrella que nos da el aliento de vida, que es el Sol. Y el Sol, así como nosotros lo vemos simplemente brillando en el cielo durante el día, es algo más complejo. Ya muchos de ustedes sabrán a profundidad todo lo que implica ser una estrella, pero ¿y qué implicación tiene el ser una estrella para un planeta como el planeta Tierra, que alberga la vida? Y para eso tenemos hoy al doctor Jorge Iván Zuluaga Callejas, quien es astrofísico de la Universidad de Antioquia. Hizo allá su grado, su pregrado, su doctorado, su pregrado, su grado, su doctorado. También es becario Fulbright del Centro de Investigaciones de la Universidad de Harvard. Entonces es una persona con muchísima experiencia en los temas astronómicos, especialmente en los campos magnéticos del planeta, de los planetas. El doctor Jorge Zuluaga tiene una trayectoria tan importante en investigaciones, en publicaciones y en un sinnúmero de trabajos en el continente que le han llevado a merecer el honor de tener un asteroide a su nombre que fue descubierto por el venezolano Ignacio Ferrín. Además, el doctor Jorge Zuluaga fue quien creó la carrera de pregrado en astronomía en la Universidad de Colombia, la única en Colombia, y tenemos que resaltar que solamente en toda América Latina hay 5 países que tienen una carrera de astronomía. Y vamos a ver si su exposición nos motiva a que de aquí salgamos uno que otro astrónomo, quizás en un futuro de un pregrado local que el doctor nos ayude a desarrollar. Así que sin más preámbulos y para que trate el tema, le damos la bienvenida al doctor Zuluaga. Mejor así suelto. Bueno, muy buenas noches. Y bueno, primero muchísimas gracias a Fonglode y a ustedes por, digamos, esta invitación a República Dominicana, a acercarme a la Sociedad Astronómica Dominicana, a quienes conocía, digamos, desde hace un par de años, así fuera por internet. Bueno, me complace mucho estar, digamos, en el marco de esta celebración relacionada con el Sol y estar hoy aquí acompañándolos para hablar de uno de los temas que, si bien digamos, es bastante conocido por la mayoría de nosotros, está empezando a tener ya visos de ser quizás uno de los temas más importantes de la astronomía, al menos para nuestra especie. Como les voy a argumentar o como les voy a contar en parte en esta noche, el Sol es un cuerpo astronómico de una importancia central para la existencia y la supervivencia de nuestra especie. Bueno, sin más demoras, comencemos entonces hablando de nuestra estrella. Algunos de ustedes pues conocen un poco mi estilo, el estilo de divulgación. Ayer tuvimos el placer de hacer una charla en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Santo Domingo. Y a mí me gusta mucho tratar de construir desde abajo, desde la base, como los conocimientos de los que vamos a hablar. Entonces, a lo largo de esta charla yo voy a hablarles sobre el Sol. Repito, muchas de las cosas seguramente las conocen, pero quiero contarles un poco de dónde vienen algunas de esas cosas que justamente todos pues, conocemos más o menos bien. Y comenzamos entonces con la idea básica, digamos, que hemos tenido los seres humanos prácticamente por la mayor parte de nuestra existencia, y es la idea de que el Sol es una deidad, de que el Sol es, digamos, es el cuerpo, es el objeto del universo que da la vida, es el objeto más fantástico, más maravilloso que tiene, digamos, el espacio alrededor de nosotros. Por esa misma razón, la mayoría de las culturas en la Tierra le han, digamos, asignado su deidad más importante o la han relacionado con el Sol. Helios, que obviamente es el nombre de donde viene
digamos, el dios griego donde viene el nombre mismo del sol, Ra, Sue, que es el nombre, por ejemplo, de los muiscas, que son los indígenas, digamos, las culturas indígenas del centro de Colombia, o Yocahu, que es una deidad, digamos, taína, que está relacionada justamente con el sol. La mayoría de las culturas en el planeta han adorado al sol. Es más, a mí me parece raro que hayan desaparecido las religiones solares, ¿cierto? Que hayamos reemplazado las religiones solares. Yo sería partidario de que todavía se adorara al sol, precisamente por muchas de las cosas que voy a mencionar hoy. Bueno, pero dejemos la religión a un lado, ¿cierto? Dejemos la adoración, digamos, así como de lo sagrado del sol, y empecemos a pensar en el sol como un objeto físico, como un objeto real. Hay una relación muy interesante que no sé si ustedes la conocen, entre el sol y el Peloponeso, que es, digamos, mi punto de partida en el redescubrimiento, piénsenlo así, en el redescubrimiento del sol como una estrella, que es a lo que quiero invitarlos el día de hoy. Y empiezo con esta historia, es una historia que viene del año 460 antes de la era común. Estamos hablando del tiempo de los presocráticos, de los primeros filósofos griegos, y de un gran filósofo que se llama Anaxágoras. Anaxágoras, que era un filósofo muy visionario, que tuvo, digamos, lo que ahora es Grecia, y que desde ese entonces, ¿cierto?, 5 siglos antes de que empezara, digamos, la era común, decía ya que el sol era una piedra ardiente y que era seguramente más grande que el Peloponeso, ¿cierto? Entonces es una frase muy famosa, el sol es más grande que el Peloponeso. Cuando uno dice una cosa como esas, bueno, les presento el Peloponeso para los que no lo conocen, ¿cierto? No sé si ustedes conocen el Peloponeso, yo tampoco, ¿cierto? ¿Alguien lo conoce? Sí, han viajado, ¿has estado en el Peloponeso? Han estado en el Peloponeso. El Peloponeso es una parte de Grecia, ¿cierto?, que está separada del continente, pero está aquí un puentecillo entre el continente. Este es el Peloponeso, y esta es la Tierra, y esta es Europa. La afirmación de Anaxágoras es que él por lo menos creía que el sol era más grande que el Peloponeso. Bueno, esa afirmación le costó a Anaxágoras la expulsión de su tierra natal. La expulsión, porque dijeron, este tipo está, digamos, haciendo afirmaciones absolutamente, digamos, ridículas y que se salen obviamente de todo lo que podemos entender o lo que entendemos hasta ahora, y especialmente de lo que entendemos en nuestras religiones. Entonces vamos a comenzar con esa historia de Anaxágoras, porque no sé si ustedes entenderán exactamente de qué tamaño es el sol, y si saben si el sol es más grande que el Peloponeso. Pues creo que la mayoría de nosotros, desde el colegio, sabemos que el sol es por lo menos más grande que la Tierra, pero no sé si a todos nos han explicado por qué. Porque es que la verdad es que cuando a usted le preguntan de qué tamaño es el sol, ¿de qué tamaño es el sol? A ver. O sea, si usted le dice más o menos de qué tamaño es el sol, muéstreme con la mano de qué tamaño es el sol. Entonces usted dice, no, pero el sol, no, bueno, listo, muéstreme de qué tamaño es el sol en el cielo. A ver, hagamos con la mano, todos hagamos con la mano de qué tamaño es el sol en el cielo, más o menos. Por allá veo algo haciendo así, eso, por allá hay otros abrazando el cielo, ¿cierto? Por aquí hay unos que están haciendo aquí con un dedito, los loquitos, ¿cierto? Esos son los loquitos del grupo. Muy bien, ¿de qué tamaño es el sol en el cielo? Empecemos por ahí. Empecemos porque ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. Todos hemos visto el sol, mucho más en República Dominicana, donde son premiados todos los días con la presencia del sol. En mi tierra, en Medellín, en medio de las montañas, hay días y semanas enteras en las que no podemos ver el sol. ¿Cómo es posible que no tengamos un acuerdo mínimo sobre eso? Empecemos entonces por resolver ese problema. El sol es de la mitad de un dedo en una mano extendida, ¿cierto? De ahí viene la famosísima frase de tapar el sol con un dedo, ¿correcto? Entonces los loquitos que decía por aquí que lo estaban diciendo es que son los astrónomos, que son los que conocen el tamaño angular del sol en minutos de arco. Resulta que el sol usted lo puede tapar con un dedo. Dígame, ¿cómo una persona, digamos, de la Grecia antigua podría pasar de un objeto que es menor al tamaño de un dedo a decir que ese objeto es más grande que el Peloponeso? Ese fue el castigo, digamos, que mereció Anaxágoras por ser tan atrevido. Es que claro, si es el tamaño de un dedo, ¿cómo va a ser más grande que el Peloponeso? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser más grande que el Peloponeso? Bueno, nosotros en astronomía decimos que el tamaño del Sol es de medio grado. Cuando usted extiende una mano al frente
inclusive independientemente de su talla, esto se sabe desde el tiempo de Da Vinci y el Renacimiento, independiente del tamaño del tamaño de su cuerpo, ¿cierto? Usted puede ser o Jorge Zuluaga o Manuel, ¿cierto? Manuel, para aquí está adelante Manuel Grullón, que es gigante, ¿cierto? Usted puede ser un gigante o puede ser una persona chiquitica como Jorge Zuluaga o Mohamed Ali, ¿cierto? Independientemente del tamaño de su cuerpo, cuando usted extiende su dedo, el dedo, digamos, subtiende en el cielo o tapa en el cielo una región del tamaño de 1 grado, que es más o menos 2 veces el tamaño del Sol. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos saltar del Sol tapado con un dedo al tamaño real del Sol? La única manera para saber a partir del tamaño que yo veo el Sol en el cielo, cuál es su tamaño real, es conocer a qué distancia está. Porque claro, si el Sol estuviera aquí apenas en la atmósfera, ¿cierto? Ese tamaño chiquitito indicaría que es un objeto pequeño. Pero si el Sol estuviera en el espacio muy lejos, ese tamaño chiquitico podría ser debido a su distancia. Entonces vamos con esa segunda pregunta. Ya todos, entonces ya quedaron de acuerdo, por lo menos las personas de este auditorio, y tal vez algunos que vean el video, ya nunca van a, cuando le vuelvan a preguntar de qué tamaño es el Sol, nada de ponerse a hacer así, ni así, ¿cierto? Ya van a hacer todos con un dedito. Sí, cierto, con un dedito. Muy bien, ahora les voy a preguntar también a qué distancia está el Sol. ¿Qué tan lejos está el Sol? ¿Cierto? Eso, por aquí. Los de la primera fila todos son los que responden, ¿cierto? Porque son los que están en el curso en la sociedad. ¿A qué distancia está el Sol? A propósito, bueno, por aquí me dicen 8 millones de minutos luz, 150 millones de kilómetros. ¿Cómo se sabe eso? ¿Usted cómo mide la distancia al Sol? ¿Cierto? Lo contaron, fueron y contaron los kilómetros, simplemente 1, 2, 3, 4, 5, no jodas, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para saber la distancia a un objeto celeste? Resulta que hay un método muy sencillo, esto es como para enseñárselo a los niños, es un método sencillo, pero es un método, digamos, que requiere un trabajo interesante de medición, que utiliza la Luna para medir la distancia al Sol. La primera determinación de la distancia a la que se encontraba el Sol se hizo también en Grecia y se hizo con las fases de la Luna. Resulta que normalmente en todos los dibujos de los libros del colegio nos dibujan las fases de la Luna y nos ponen entonces la Luna sobre su órbita, y aquí cuando la Luna está aquí, que está, digamos, dándole la parte iluminada, está dándole la espalda a la Tierra, decimos luna nueva, aquí es la luna llena, y siempre ponen el cuarto creciente y el cuarto menguante, lo ponen aquí en este punto de arriba y lo ponen en este punto de abajo, pero eso no es así. Resulta que el cuarto creciente y el cuarto menguante ocurren antes de llegar a este punto. Este punto está a 90 grados. En el cielo la cosa es así. Cuando hay cuarto creciente, y en el dibujo del libro nos pintan que la Luna está aquí, entonces el Sol se está poniendo por el horizonte y exactamente, creemos, a 90 grados debería estar la Luna. Pero en realidad no está a 90 grados, está un poquito antes. Si usted mide qué tanto antes está la Luna de los 90 grados, es posible, utilizando la trigonometría, que es esa área de las matemáticas que todos utilizamos en la vida diaria, ¿cierto? Todos pensamos en trigonometría todos los días. No, si usted utiliza trigonometría, desempolva un poco sus conocimientos de trigonometría, usted puede determinar la distancia al Sol. Es una medida que se puede hacer. Usted la puede hacer, repito, es trabajosa, pero usted la puede, igual, por ejemplo, hacer, no sé, un sancocho es trabajoso y usted lo puede hacer, ¿cierto? No es un misterio de la naturaleza, no es algo que un iluminado, que un pastor le dice, no, es algo que usted puede hacer. Cuando usted lo hace con cuidado, y los astrónomos lo han hecho, descubre que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que lo que está la Luna. 400 veces más lejos. Hagan esa cuenta. ¿Qué está a 400 veces la distancia de aquí a la Luna? No, obviamente el Sol, pero ¿qué significa este número? Si fuéramos al Sol en una nave espacial, nos tomaría aproximadamente 4 años en llegar en una nave espacial. No estamos hablando de ir en un avión, no estamos hablando de ir en un vehículo terrestre, no estamos hablando del Sol. Entonces el Sol está realmente lejos. Realmente lejos. Si lo ponemos en kilómetros y utilizamos la distancia medida a la Luna, que ya la hemos medido inclusive con láseres con precisión de milímetros, la distancia al Sol efectivamente es de 150 millones de kilómetros, que es la que todos conocemos. A la Luna son 384.000 kilómetros en promedio, porque realmente está variando entre 400.000 y 370.000, y entonces esto nos da el número. Entonces miren, esos dos datos primero importantísimos. No debe haber ningún ser humano en la Tierra que desconozca esos dos hechos básicos sobre el Sol.
¿cierto? Si usted sabe sobre el ciclo solar, si usted sabe sobre la fusión nuclear, muy bien, pero hay dos datos básicos que usted debe conocer sobre el Sol: su tamaño en el cielo y su distancia. Ahora bien, el dato que también daban por aquí es ¿qué son 150 millones de kilómetros? Los seres humanos somos muy malos para los números. Somos muy malos para los números en el sentido de que no solamente de que nos da dificultad las matemáticas, sino que somos insensibles, no entendemos muy bien estos números. Este es un número inmenso, 150 millones de kilómetros. Piensen así, imagínense que un kilómetro fuera un peso, ¿correcto? Un peso, entonces tienen una moneda de peso. Yo tengo una moneda de peso aquí, un peso dominicano. Entonces voy a sacar la moneda de peso. Esta me la dio una amiga que todos conocen por aquí. Ya la voy a sacar, espera, ya la voy a sacar. Imaginen que usted tiene un peso dominicano, ¿listo? Esto es un peso dominicano. Listo, ahora equivalgan o pongan al lado de este peso un kilómetro. Todos tienen conciencia de lo que es un kilómetro. Todos han caminado un kilómetro. Eso es la mitad de lo que yo camino cuando voy al gimnasio y quedo muerto, ¿cierto? Es la mitad, un kilómetro, listo. Para llegar al Sol, usted necesita 150 millones de esos kilómetros, o sea, 150 millones de pesos. ¿Cuánto son 150 millones? ¿Qué puede uno comprar con 150 millones de pesos aquí en República Dominicana? Algo se consigue, sí, se puede comer. Esos son 150 millones de kilómetros. A mí me encantan las analogías con plata porque la plata la entiende todo el mundo, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de plata la entiende, pero cuando le hablan de kilómetros ahí sí no entiende ni nada. Pero hay una analogía fantástica que nos gusta mucho a los astrónomos que tiene que ver con la luz. Esa distancia es tan grande, uno se demora, como vieron, 4 años en viajar, que la luz, que es lo que más rápido viaja, se demora aproximadamente 500 segundos en llegar desde el Sol hasta la Tierra, que es aproximadamente 8 minutos. O lo que es mejor, puesto en otros términos, si usted está aquí en una playa en Punta Cana, en República Dominicana, o está en, ¿cuál es el lugar paradisíaco este que queda, digamos, cuál? Vayas a ir, exacto, y usted está viendo el Sol, y en ese momento el Sol se apaga. En ese justo momento el Sol se apaga, usted todavía tiene 8 minutos para broncearse. En 8 minutos, ya el Sol se desapareció y usted tiene todavía 8 minutos. O hay otro más interesante, pero este no lo sentimos nosotros. La Tierra está moviéndose alrededor del Sol. Si usted removiera al Sol de su lugar, la Tierra apenas 8 minutos después se daría cuenta de que el Sol desapareció. 8 minutos para darse cuenta, porque la gravedad también viaja a la velocidad de la luz. Pero yo estoy hablando de la distancia porque originalmente me pregunté de qué tamaño era el Sol. Estamos tratando de poner a prueba la conjetura de Anaxágoras de que el Sol era más grande que el Peloponeso. ¿Cómo calculo yo el tamaño del Sol sabiendo que mide un dedo y si sé la distancia? La manera de hacerlo es realmente sencilla. Es realmente sencilla. Entonces, a ver, 150 millones de kilómetros son también 150.000 millones de metros. Simplemente agregarle 3 ceros al número. En un número tan grande, ¿usted lo ha visto alguna vez en plata en un cheque? Nunca, jamás. Esos números inmensos los ve uno normalmente solamente en astronomía. 150.000 millones de metros. Entonces, el Sol está a 150.000 millones de metros. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Esos son aproximadamente es exactamente 300.000 millones de veces el tamaño de mi brazo. Son 300.000 millones de veces el tamaño de mi brazo, porque mi brazo, pues el brazo de Jorge Zuluaga, que es chiquito, mi brazo mide más o menos medio metro. ¿Qué pasa? Si yo con este dedo, con mi dedo, que está medio metro, puedo tapar el Sol, tapar 2 soles, y el Sol está aproximadamente a 300.000 millones de veces el tamaño de mi brazo, resulta que la geometría me enseña que entonces el Sol mide 300.000 millones de dedos. La distancia al Sol es más grande que el tamaño de mi brazo, como el Sol es más grande que el tamaño de mi dedo. Como la distancia al Sol es 300.000 millones de veces más grande que mi brazo, el Sol es 300.000 millones de veces más grande que mi dedo. Entonces, ¿cuánto mide el Sol? Es la respuesta para los niños, no sino que usted va poniendo dedito por dedito, 300.000 millones de deditos, ¿cierto? Sencillo, 300.000. ¿Ustedes saben cuánto son 300.000 millones de deditos? Sí, el tamaño del Sol. Ese es el tamaño del Sol. 300.000 millones de dedos, ¿cierto? Esos son 2 soles, perdón. Un Sol son 150.000 millones de dedos, y si le ponemos a un dedo promedio 1 centímetro, eso equivalen aproximadamente a 150.000 millones de centímetros, ¿cierto? Que equivalen a 1.500.000 kilómetros.
Este es el tamaño del Sol. Y esto ciertamente es más grande que el Peloponeso. Esta es la escala real, entonces, ya del Sol. Con este cálculo tan sencillo entre comillas, pues se requiere tiempo, se requiere un poco de trabajo astronómico para llegar a este resultado impresionante. Este es el tamaño del Sol comparado con esta línea que ustedes ven aquí, no sé si alcanzan a leer, es la distancia entre la Tierra y la Luna. Y allá arriba está la Tierra chiquitica, ¿cierto? El Sol ciertamente es más grande que el Peloponeso, ciertamente. Y lo descubrimos a lo largo de la historia utilizando este tipo de medidas. Entonces, muy bien, repito, ahí tenemos entonces tres datos. Tenemos el Sol, usted lo tapa, 2 soles los tapa con el dedo, el Sol está a 150 millones de kilómetros y tiene un diámetro de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros. 1,5 millones de kilómetros equivale más o menos a 4 veces la distancia de aquí a la Luna. Si usted arrancara en un viaje espacial por dentro del Sol y no se evaporara pues en el proceso, se demoraría aproximadamente 15 días, medio mes en recorrer el Sol del extremo a extremo en una nave espacial. El Sol es un objeto inmenso, que a propósito no parece tener nada que ver con las estrellas, no. Vivimos con una estrella, pero resulta que lo que yo veo ahí no tiene nada que ver con mi experiencia cotidiana de lo que es una estrella. Es que una estrella es un puntico, ¿cierto?, brillante que pasa una nubecita y se tapa. Pasa una nubecita y desaparece. De día ni siquiera se pueden ver. Saber que el Sol es una estrella ha sido una de las hazañas científicas más interesantes de la historia y es parte de la historia que quiero contarles. Bueno, más detalles sobre el Sol, más ideas sobre el Sol, como la estrella que nos acompañan. Hay una cosa súper importante sobre el Sol y tiene que ver con la energía, digamos, que tenemos en la Tierra. Hay un dato básico también que todos los humanos debemos conocer, especialmente de frente al cambio climático, de frente al impacto que estamos produciendo en nuestro planeta, y es que hay muchísima energía en nuestro planeta que no está necesariamente contenida en los combustibles sólidos. En particular, cada metro cuadrado de luz que llega a la superficie del planeta contiene aproximadamente 1000 vatios de energía. Eso quiere decir que en cada segundo llegan 1000 julios aproximadamente a la superficie de la Tierra. 1 kilovatio por cada metro cuadrado. Si tuviéramos la capacidad de recoger toda la energía que llega a la superficie de un estadio, ¿cierto? En este caso puse un estadio ahí al azar, cualquiera que me encontré en Google Images, ¿cierto? ¿Alguien conoce ese estadio? Correcto. Si recogiéramos toda la luz que llega a la superficie, a la gramilla del diamante, ¿cierto?, del estadio de béisbol, podríamos recoger tanta energía como 10 megavatios. 10 megavatios es más o menos la energía que produce una pequeña central hidroeléctrica. ¿Cierto? He recibido por aquí la noticia de que en República Dominicana tienen la energía más cara, digamos, de los alrededores, o sea, la energía eléctrica, y yo no entiendo por qué, si tienen estadios y sol, ¿cierto? Donde hayan estadios y hay sol, usted tiene muchísima energía. Colombia tiene mucha energía, mucha, incluso nosotros exportamos energía porque tenemos muchos ríos, tenemos muchas aguas y montañas, etcétera, pero también tenemos campos. Lo que no tenemos es sol. Tenemos muchas nubes. Ustedes tienen aquí muchísimo sol. Exacto. A mí me dijeron que eran 2 estaciones, verano e infierno. Muy bien. Verano, infierno y temporada de huracanes. Que están la mitad entre las dos. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente no podemos recoger toda esa energía, como seguramente muchos de ustedes saben, por distintos problemas. Además, los aparatos que se utilizan para recoger esos 10 megavatios contaminan también. O sea, construir esos aparatos, que son las celdas solares, pueden contaminar. Entonces, no es tan fácil. Ahora bien, si esa energía no la estamos recogiendo los seres humanos, yo les pregunto, ¿a dónde se va toda esa energía? Es que son 10 megavatios llegando al estadio durante un partido de béisbol. ¿Cuáles son los equipos buenos de aquí? Bueno, mentiras que no me voy a meter con los equipos buenos ni los malos. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde se va toda la energía que está llegando del Sol? Ahí se va. Yo estoy hablando aquí
Todas estas maromas que estoy haciendo aquí, todo esto que estoy haciendo aquí, es esa energía. Esos 10 megavatios convertidos en energía. En este caso, en la energía que mueve mis músculos, incluyendo las cuerdas bucales, mi cerebro, que es el que consume más energía en mi cabeza. Aquí un dato bien interesante de la estrella alrededor de la que vivimos. Si usted coge cualquier objeto, ¿cierto? Cualquier pedazo de tierra en la que se esté realizando una transformación física, normalmente involucra energía, ¿cierto? Por ejemplo, una charla, por ejemplo, un concierto, las luces de un concierto, los parlantes del concierto, una retroexcavadora que está abriendo un hueco, una planadora que está haciendo una carretera, cualquier pedazo de energía, cualquier caloría que hay en la superficie de la Tierra, usted la puede rastrear directamente hasta el Sol. Lo que es increíble porque eso significa que nosotros somos básicamente Sol. Esta conferencia es con el patrocinio del Sol. Vamos a rastrear, por ejemplo, vamos a rastrear la energía que yo tengo aquí en este momento, que yo creo que todos ustedes saben cómo se rastrea hasta el Sol. Porque en este momento no hay Sol. Entonces, ¿cómo hago yo para funcionar si no hay Sol? Bueno, porque es que yo primero empecé comiéndome una chocolatina. Correcto, ahorita me dio una chocolatina. Y esta chocolatina me dio la energía necesaria para dictar la conferencia. Pero esa chocolatina fue extraída, pues es una modificación de un extracto que viene de una fruta muy extraña que se encontraron los españoles, ¿cierto? El cacao, correcto, que produce fantástica conjunto de proteínas y grasas que después hemos convertido en el chocolate. Y resulta que esas proteínas y esas moléculas que están empaquetadas dentro de estos granos de cacao fantásticos que hay aquí, fueron fabricados nada más y nada menos que con la fotosíntesis. Entonces, yo estoy dictando esta conferencia gracias a la fotosíntesis. Permítame, cuando me como un pedazo de chocolatina, me estoy comiendo sol. Esto es sol. Toda la comida que usted come es literalmente luz solar condensada. Toda la comida que usted está comiendo. Aquí les traje el plato típico colombiano. No más a República Dominicana, empezamos a hablar de Colombia. El plato típico colombiano que se llama la bandeja paisa. Yo soy antioqueño, yo vengo de una región de Colombia donde dice que la región donde vivimos los paisas, y los paisas somos los culebreros, los que vendemos, como decimos, una loca preñada. No, los paisas, digamos, somos los vendedores. Incluso me acaban de decir unos colombianos que trabajan aquí en Funlode que hay mucho paisa aquí en República Dominicana. Si le han vendido por ahí cosas extrañas, posiblemente haya sido un paisa colombiano Esta es la bandeja paisa, nosotros nos alimentamos. Dicen que la bandeja paisa es una mezcla de carnes y de cosas de alto contenido energético. Frijoles, aguacate, un montón de cosas. Y dicen que la inventamos porque nosotros vivimos en un terreno muy montañoso y nos tocaba llevar cargas en mulas hasta distancias muy grandes, y cuando subíamos una montaña nos estaba esperando una señora con un plato de comida de esa. El problema es que por ejemplo, yo no manejo mulas ni camino, pero el plato sigue ahí. Entonces, claro, ahí es donde uno acumula la barriguita. Todo lo que ustedes ven ahí es energía solar. Todo lo que ustedes ven ahí es energía solar. ¿Qué pasa? Hagamos otro rastreo. Por ejemplo, vamos a tomar a una dama o un caballero que se haya, digamos, alisado, que se haya secado el cabello hoy. Listo. Para secarse el cabello necesitó calor que salió de un transformador, de un secador. Yo les hago la siguiente conjetura. Toda la energía que sale de ese secador es energía solar. Ustedes dicen, no es energía solar porque yo no tengo paneles solares. Vamos a ver. ¿De dónde viene la energía que alimenta ese secador? En Colombia, primordialmente, viene de acá. Viene de represas. Creo que aquí también gran parte de la energía eléctrica viene de represas como estas. Ahora, ¿cómo funciona una represa? En una represa usted hace caer agua desde un embalse hacia una altura menor. Pero ¿de dónde viene el agua del embalse? El agua del embalse viene de agua que viene de nacimientos en las montañas. En las montañas se forma un nacimiento de agua y ese nacimiento se va convirtiendo en un río que alimenta un embalse. Pero ¿cómo llegó el agua allá? El agua llegó allá porque allá arriba llueve. Aquí en las montañas llueve, aquí también abajo llueve, pero allá también llueve, ¿cierto? Y cuando llueve, el agua cae del cielo. ¿Y quién montó el agua hasta las nubes? El agua hasta las nubes la montó el sol, que evaporó el agua del océano o evaporó el agua del lago. O sea, que la energía que se extrae en una central hidroeléctrica finalmente es energía solar, ¿cierto? Que evaporó el agua y la llevó hasta las montañas para que cayera. ¿Correcto? Todo,
Hagan el ejercicio en sus casas, con sus familias, el día de Navidad, sienten todos, reúnanse y cojan cualquier cosa, el radio con el villancico y digan, ¿de dónde sale esa energía? Por aquí hay una pregunta. Correcto. Cojamos un vehículo con gasolina, vamos a rastrearlo. ¿De dónde viene la energía? De la gasolina. ¿De dónde viene la gasolina? La energía de la gasolina, moléculas que estaban ahí en el petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? El petróleo son organismos fotosintéticos, ¿cierto? Organismos fotosintéticos que quedaron enterrados hace millones de años, que fabricaron esas moléculas con fotosíntesis. ¿Correcto? Cojamos una pila de litio, ¿cierto? ¿De dónde viene la energía de la pila de litio? Del litio. ¿Y de dónde viene el litio? No, el litio es un mineral. ¿Y dónde está el litio? No, usted no va por la calle, ay, me choqué con una piedra de litio, no. El litio está enterrado. Y para desenterrarlo usted tiene que necesitar una retroexcavadora. La retroexcavadora hace así y saca el litio. Si usted no hace eso, no saca el litio. ¿Y dónde sale la energía de la retroexcavadora? La gasolina da al sol. Al sol, finalmente usted llega al sol por A o por B. El mecanismo, en realidad la energía del litio viene de la manera como usted junta los átomos de litio y en el proceso usted consume energía. Cuando recogemos energía de una batería de litio nueva, esa energía no estaba ahí originalmente, sino que se puso en la batería por un mecanismo que y finalmente es energía solar. Entonces, ¿me entienden, digamos, el punto? ¿Me entiendes? El hecho de que vivimos con una fuente de energía poderosísima y esa fuente de energía alimenta todo lo que hacemos en la Tierra. Los huracanes, las trombas marinas, excepto los terremotos no. Los terremotos no. Cualquier fenómeno atmosférico se puede vincular directamente con el sol. Con el sol. Ahora bien, tanta energía que llega a la Tierra, tanta energía que produce, ¿cuánta energía en total produce el Sol? ¿Cuánta energía en total produce el Sol? La cuenta para hacer este cálculo no es muy complicada, no la voy a hacer tampoco, pero les voy a dar el dato. La Tierra entonces está recogiendo toda esa energía del Sol. Si nosotros queremos saber cuánto sale en total del Sol, obviamente hay un montón de energía que se pierde por aquí por los lados. Lo que tendríamos que hacer es calcular cuánta energía llega aquí a un lado de la Tierra. Lo único que hay que hacer con eso es coger cuánta energía llega a la Tierra, y debe ser la misma energía que llega aquí, la misma energía que llega aquí, la misma energía que llega aquí. Si hacemos la cuenta completa de cuánta energía sale del Sol, solo una fracción llega a la Tierra, el Sol produce en total una cantidad de energía equivalente a 400 cuatrillones de vatios. Esta es la potencia del Sol, esta es una pila. El Sol es una pila de 400 cuatrillones de vatios. No sé si ustedes han ido al supermercado, me vende un bombillo de 400 cuatrillones de vatios. No, ¿cierto? Cuando uno va a una tienda, uno dice, véndame un bombillo de 10 vatios, ¿cierto? A los más viejitos aquí conmigo, nos tocaron de 100 vatios, que es una cosa ridículamente grande. Hoy en día están entre 10 y 5 vatios los bombillos. El Sol es un bombillo de 400 cuatrillones de vatios. Es decir, cada segundo del Sol salen 100 cuatrillones de calorías, cada segundo del Sol. ¿Ese número se entiende? No, si se entendiera, habrían 2 o 3 personas aquí ya en estado de coma, ¿cierto? Habría un derrame cerebral con un número tan grande. ¿Alguien sabe cuántos son 100 cuatrillones? O sea, es que 400 cuatrillones es un número vulgar. Pero hay unas maneras de, digamos, construir comparaciones. Una de ellas, por ejemplo, es, si cogiéramos un segundo de la energía que emana el Sol, un segundo, 1001, toda la energía que emana el Sol, nos alcanzaría para 1 millón de años, digamos, de cuenta de luz. Con un segundo, si alguien fuera capaz de recoger solamente un segundo de la energía producida por el Sol, un solo segundo nos daría para 1 millón de años de necesidades energéticas. La cantidad de energía que produce el Sol es sencillamente ridícula, es sencillamente inmensa. Ahora bien, con esa cantidad de energía podemos hacer el ejercicio clave de todo de esta charla, el punto clave de esta charla, y es el siguiente. Si yo sé cuánta energía sale en total del Sol, entonces yo puedo hacer un ejercicio que es un ejercicio imaginario inicialmente, pero también lo puedo hacer, digamos, experimentalmente, y es irme a cualquier distancia del Sol y preguntarme qué tan brillante es en el cielo. Entonces yo podría con esa energía, por ejemplo, irme hasta Mercurio con la mente y decir, ¿qué tanto más brillante es Mercurio? ¿Cuánto se demora uno en Mercurio para obtener una bronceadita chévere? ¿Cierto? ¿Cuánto tardaría uno en Mercurio en broncearse? Pero también podría viajar hasta Júpiter y decir, ¿cuánto menos brillante es el Sol en Júpiter? Por ejemplo, en Júpiter,
el Sol es aproximadamente 25 veces menos brillante. En vez de recoger 1000 vatios, usted en Júpiter usted apenas recoge alrededor de 40 vatios por metro cuadrado. ¿Qué pasa si yo me voy realmente lejos? Y aquí está el punto. Sabiendo cuánto produce el Sol en total, yo me puedo ir, por ejemplo, con la nave de la imaginación hasta la estrella más cercana, Alpha Centauri, por ejemplo. Cuando me voy hasta allá y me pregunto, ¿qué tan brillante se vería el Sol en el cielo? Esta es la respuesta. Si nos alejamos del Sol a la distancia de la estrella más cercana, Alpha Centauri, el brillo del Sol en el cielo sería como el brillo de Sirio, de la estrella Sirio. Es decir, los planetas y los extraterrestres que hay allá afuera, cuando miran hacia la Tierra, ven en el cielo al Sol como una estrella. ¿Correcto? Vivimos con una estrella. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Esa historia de que el Sol es una estrella es una historia muy bonita, pero es una historia que siempre ha estado mediada por, créame, el Sol es una bola gigante. Usted la ve allá, la tapa con un dedo tapa 2 soles. Y eso es una estrella, y usted dice, porque no tiene ningún parecido con una estrella, pero ninguno, hermano. Mire que incluso cuando aparece el Sol se van todas las demás estrellas. Bueno, la razón por la que sabemos que es una estrella es todo este razonamiento que hicimos, desde que empezamos con el tamaño del Sol, pasando por la potencia del Sol, hasta que nos la llevamos imaginariamente a gran distancia y nos damos cuenta, efectivamente, que con la potencia que tiene, el Sol se vería con el brillo de Sirio a la distancia de Alpha Centauri. Es decir, ahora venimos aquí a la Tierra y miramos hacia Sirio y decimos, claro, yo nunca he visto, y ningún astrónomo, ninguno, ha visto a Sirio. ¿En qué sentido? Nunca, ninguno le ha visto el cuerpo a la estrella Sirio. Pero con este razonamiento estamos seguros que si estuviéramos a una distancia de Sirio comparable a la que está la Tierra, veríamos algo parecido a lo que vemos en el cielo de aquí. O sea, en la República Dominicana alrededor de Sirio es lo mismo. La gente reniega, vida berraca, esa bola azul que hay allá en el cielo, qué calor el que está haciendo, lo mismo, vería exactamente lo mismo. Pero hay un problema con este razonamiento. Que digamos podríamos llamarlo una especie de demostración de por qué decimos que el Sol es una estrella, se enfrenta a un problema, y es que, como seguramente muchos saben aquí, obviamente especialmente los astrónomos, hay muchas cosas en el cielo que brillan como Sirio. Cosas que no son estrellas. Por ejemplo, Júpiter, Saturno, Venus, que brilla mucho más inclusive, ¿cierto?, que Sirio. Es decir, hay objetos que nosotros sabemos que no son estrellas, que se ven en el cielo como una estrella. Entonces, argumentar de que el Sol es una estrella porque si usted lo pusiera lejos se vería como tal, puede que Sirio se vea hoy como se vería el Sol lejos, pero puede que Sirio sea una cosa muy distinta. Entonces este argumento se cae un momento temporalmente por esto, excepto porque hay un fenómeno en la atmósfera de la Tierra que es una belleza, que es mágico, que se llama el arco iris. El arco iris. Entonces, para saber por qué sabemos, por qué decimos los astrofísicos que el Sol es una estrella, hay que preguntarle a un arco iris. Aquí traje una cosa que se llama una arcoirisímetro, ¿cierto? Fabrica arco iris. Lo voy a pasar especialmente para que los niños, a ver cuántos niños hay aquí. Muy bien, los niños grandes y los pequeños y los grandes, por favor vean un arco iris formarse cuando usted dirige esta ranurita. Aquí hay una ranurita en este aparato para fabricar arcoíris. Usted dirige esta ranurita, Dani, hacia la lámpara. Ahí también veo que Rafa tiene un arcoirisímetro, ¿cierto? Usted la dirige hacia la lámpara y ve formarse espectacular dentro de la cajita un arcoíris. Entonces aquí tiene un arcoirisímetro. Pues Dani, tiene que dirigir esta rayita y se lo pasa después a los demás niños grandes que hay aquí. Eso, ayúdenmele ahí, Omar. Resulta que el arco iris es un fenómeno astronómico. ¿En qué sentido es un fenómeno astronómico? Resulta que el arco iris realiza una operación sobre la luz que es extremadamente apreciada por los astrónomos. Este es un diagrama, perdónenme un poco aquí los diagramas en inglés, digamos que son los mejores diagramas que uno encuentra por ahí en la red. Resulta que cuando la luz del Sol blanca llega e incide sobre esto que hay aquí, miren, cogí con una lupa imaginaria y amplié la región donde está el arco iris. La región donde está el arco iris, ustedes lo han visto, normalmente está lloviendo o ha llovido, ¿correcto? Cuando usted amplía el arco iris,
perdón, esa región del cielo descubre que hay una gotica de agua o goticas de agua. Cuando la luz del sol blanca entra en la gotica de agua, ocurre un fenómeno que se llama dispersión. Y la dispersión hace que el contenido de colores de la luz blanca del sol se separe y usted pueda ver cuáles colores contenía la luz blanca. Para hacer un rayo de luz blanca usted tiene que mezclar todos los colores. Si yo hago un zoom, una ampliación de un arco iris, veo esto muy bonito, que es lo que todos vemos, digamos, en el cielo. Pero si construyo un arco irisímetro, un aparato, y lo dirijo hacia el cielo, el domingo que vamos a tener las observaciones, vamos a llevar arcoirisímetros, es decir, lo vamos a dirigir hacia el cielo y vamos a mirar el arco iris fabricado, digamos, dentro de esta caja, y se descubre una cosa muy extraña, que no se ve en un arco iris normal. Con un arcoirisímetro se descubre que en el arco iris, yo no sé si ustedes lo han visto, faltan colores. Faltan colores, no todos los colores están presentes en el arco iris, hay unos colores que faltan. Por ejemplo, en este arco iris, este es el arco iris un arco iris de alta resolución fabricado con el arcoirisímetro. Y miren, por ejemplo, que en el arco iris falta aquí el verde manga. Este es verde manga, ¿sí o qué? Este que hay aquí, eso es como rojo camiseta. El rojo camiseta también falta. Por aquí falta el verde pollito, ¿cierto? Perdón, el verde fosforescente. Por aquí falta el violeta, ¿cierto? Este es el violeta carro, ¿cierto? Miren que hay colores que faltan. Esos colores que faltan fueron, digamos, un descubrimiento que hicieron los primeros fabricantes de arcoirisímetros a principios de los 1800, y resulta que cuando ellos construyeron estos aparatos para construir arcoiris y los dirigieron por pura casualidad hacia las estrellas, descubrieron una cosa fantástica. Cuando se dirige uno de estos aparatos no al Sol, sino a Sirio, el arcoíris de Sirio tiene las mismas características. No están todos los. Al arcoíris de Sirio le faltan colores. Resulta la ausencia de esos colores, el hecho de que el arcoíris del Sol y el arcoíris de Sirio sean tan parecidos, es lo que hoy, digamos, nos hace entender cabalmente de que el Sol no solamente parecería una estrella si la miráramos desde muy lejos, sino que además el Sol tendría todas las características que llamamos estrellas. En realidad, a ese arcoíris que hay se lo llama el espectro solar, y es el espectro del Sol comparado con el espectro de las estrellas lo que nos demuestra de forma casi que definitiva de que el Sol y las estrellas comparten la misma naturaleza, son el mismo tipo de fuentes de luz. Hablando de la luz, el Sol es un caleidoscopio de luz, produce luz de todos los colores, eso lo descubrimos a través del arco iris. ¿De qué color es el Sol? Esa es otra pregunta, la pregunta, muchos respondieron, ¿de qué color es el Sol? Es una pregunta sencilla, ¿de qué color es el Sol? Como anaranjado, depende de la hora, ¿no? No puede ser blanco porque tiene mancha. Y como es blanco entonces no puede tener manchas, no jodas. Eso, ¿de qué color es el Sol? Es blanco, es amarillo, es verde, es naranjado, es rojo. No podemos juzgar el color del Sol en el atardecer ni en el amanecer, porque resulta que el color del Sol se modifica por la presencia del aire. Entonces hay que juzgarlo aquí al mediodía. ¿De qué color se ve el Sol al mediodía? Un día de estos, miren al Sol directamente al mediodía, ¿cierto? No, mentiras que nada. Si usted mira al Sol por más de 2 segundos, ojo pues, por más de 2 segundos, si usted mira al Sol, empieza a tener ya daño permanente en la retina. 2 segundos. Usted es más bruto que su cerebro. Quiero decir, usted dice, voy a mirar el Sol, y su cerebro inmediatamente le cierra los párpados. Usted mira, inmediatamente cierra los párpados. Y usted dice, no, quédate abierto. No, él lo cierra. Porque él sabe que se está autoinfringiendo daño. Usted nunca ha mirado el Sol por más de 2 segundos. Pero hay maneras de engañar el cerebro. Por ejemplo, utilizando un vidrio ahumado. Por ejemplo, utilizando una radiografía, usted puede engañar al cerebro. Pero ojo, usted engaña al cerebro, pero el daño está. No vayan a utilizar ni vidrios ahumados ni radiografías, cosas que parecen atenuar la luz del Sol. En realidad lo que están haciendo es atenuando ciertas partes de la luz del Sol, ciertos colores que el cerebro interpreta como importantes para cerrar los párpados. Para observar el Sol directamente, usted debe utilizar o un vidrio de soldadura o unas gafas especiales para observarlo. Espero que el domingo, gracias por aquí, ahora aquí tenemos una, espero que el domingo puedan ver algunas de estas gafas, y estas gafas le permiten a usted ver el Sol por el tiempo que quieran. Bueno, tampoco exagere pues, todo en exceso es horrible. Yo me pongo estas gafas me permitirían ver el Sol y yo no veo absolutamente nada en este momento.
Nada de este auditorio lo puedo ver. Estas son gafitas que se pueden conseguir en internet. Pero entonces el sol tiene mucho, produce todos los colores. Ahora, el color del sol es blanquecino, es un blanco amarillado, El blanco se debe a que es muy intenso, se dice que es una luz de muy baja saturación. Si usted le empieza a quitar intensidad a la luz solar, empieza a ver una tonalidad más saturada, un color más cercano al verdadero, que el color es fabricado de todas maneras por su cerebro y es cercano a un amarillo. En términos físicos, en realidad el sol emite más luz verde que luz amarilla. Pero es cierto, es importante decirlo, el sol en realidad emite todos los colores, incluyendo luz ultravioleta. Cuando usted se va a una piscina y se acuesta, entonces a usted un color lo calienta. Entonces usted dice, ¿qué calor está haciendo? Eso es el infrarrojo el que lo está calentando. Otro color, ¿cierto? Lo quema, o sea, lo broncea. Eso es normalmente la luz ultravioleta la que lo está bronceando. Y hay otro color que lo hace ver bellísimo en vestido de baño, es la luz visible, ¿cierto? Entonces la luz visible lo hace ver muy lindo o muy feo, pues dependiendo del vestido de baño. Lo calienta la luz infrarroja o lo quema la luz ultravioleta. Pero repito, este que aquí es un arcoíris solar espectacular, es el arcoíris más grande que se ha construido, es tan grande que no cabe en la pantalla, entonces lo que hacen es que lo cogen en la cinta completa del arcoíris, los pedacitos, y lo van poniendo apilados uno encima de otro, cada uno de los pedacitos. Esto que hay aquí son los colores que faltan en la luz solar. ¿Qué son esos colores? Resulta que los gases de los que está hecho el sol, cuando los tenemos aquí en la Tierra, por ejemplo, a la salida del Tiki Bar, y los metemos en un tubo y los calentamos o los excitamos, los gases emiten luz de colores. Todos reconocen una señal luminosa como esta. Estos son gases que están siendo excitados. El color diferente de los gases, que es el que crea aquí el efecto del sol, de las palmeras, es debido a que son gases diferentes. Aquí se puede estar utilizando criptón, aquí se puede estar utilizando, por ejemplo, neón, aquí se puede estar utilizando hidrógeno, se pueden estar utilizando distintos tipos de gases. Los gases tienden a emitir colores diferentes. En el caso del sol, los gases, digamos, en vez de emitir, los gases que producen estas líneas absorben, de tal manera que los colores que faltan aquí en realidad son los colores que les gustan a esos gases, pero en absorción. Encima del sol hay gases y esos gases se roban los colores que ellos emitirían, digamos, desde el principio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted, identificando los colores que faltan, usted podría saber qué gases hay en el sol. Y ese es el principio básico de una técnica astronómica que se llama el análisis espectroscópico, o que yo la traduzco en el hecho de que uno puede, con el arco iris, saber de qué está hecho el sol. Este es uno de los adelantos más increíbles, ojo, en toda la historia de la humanidad desde la invención de la rueda. Me acuerdo mucho que en los años 1800, un filósofo inglés, y que fue uno de los padres del empirismo, que llamaba David Hume. El empirismo es una corriente filosófica, pues, que es la corriente de que todo se puede conocer a través de los sentidos, de que hay un mundo objetivo, que está en la base de la... David Hume decía, no seremos capaces jamás de saber de qué están hechos los objetos celestes. Jamás, lo dijo así de forma categórica, jamás. Lamentablemente David Hume lo dijo unos años antes de que nos inventáramos estos arcoirisímetros. Estos arcoirisímetros nos han permitido a lo largo de los últimos 200 años conocer la composición química de las cosas sin necesidad de ir hasta allá y probarlas. ¿A qué sabe el sol? Esa pregunta. Ustedes saben a qué sabe el sol. Usted llega y coge un vasado de sol y esto está como, no sé, sabe a Coca-Cola. No, ¿a qué sabe el sol? ¿A qué le sabría uno el sol? Depende de lo que está hecho. ¿O a qué huele el sol si quieren? Si el sol está gaseoso, ¿a qué olería el sol? ¿A qué huele el sol? A hidrógeno. ¿A qué huele el hidrógeno? El hidrógeno es bastante escaso. Efectivamente, hemos descubierto, si pudiéramos olerlo, el sol olería a hidrógeno y a helio. El hidrógeno es una sustancia extremadamente inestable y no es fácil que usted vaya y a una ferretería, hágame el favor, me vende una pipeta de hidrógeno. Te le dicen, hágame el favor y me da sus credenciales para manejar el hidrógeno porque tiene un altísimo riesgo. Antes se hacían globos con hidrógeno. Aquí tienen esta costumbre en las fiestas de elevar globos de aire caliente.
Bueno, en Colombia es súper peligroso porque, claro, el globo tiene una mecha, la mecha infla el globo de aire caliente, el globo se eleva, pero después la mecha cae y ha producido incendios grandísimos en Colombia. Entonces, en Colombia están prohibidos los globos. Hubo una época en la Tierra en la que se fabricaban globos de hidrógeno. Yo creo que muchos de ustedes recordarán, y si no, los niños para que la conozcan, la historia del Hindenburg. Claro, un globo de hidrógeno que viajó de Europa. Usted imagina un viaje en globo desde Europa, si demora uno en avión, imagina un viaje en globo hasta Estados Unidos. Cuando llegó, ¿cierto? Por un accidente, el hidrógeno empezó a salirse, hubo una chispa y el globo estalló en mil pedazos, no, estalló y se quemó con la gente adentro. La gente del es completamente inodoro. No huele absolutamente nada. Y por eso también es bastante peligroso. Pero el helio sí debe oler. El helio lo tenemos cerquita. ¿Dónde hay helio? A ver, ¿aquí dónde hay helio? No, aquí no. Aquí no hay helio. El helio es una sustancia extremadamente rara en la atmósfera de la Tierra, porque es un gas muy liviano. Además es un gas noble, es un gas que no se combina con cosas. A diferencia del hidrógeno, por ejemplo, aquí hidrógeno hay en esta botella. Permítanme, yo tomo un poquito de hidrógeno. El hidrógeno está atrapado en esta botella porque está unido al oxígeno. El oxígeno es pesado y oxida todo lo que toca. Entonces, ¿qué sucede? Y además se vuelve líquido. Entonces, el hidrógeno quedó atrapado en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra. Pero el helio que tenía la Tierra cuando nació, se perdió hace mucho tiempo. Todavía queda un poquito. La gente lo recoge del aire y con ese helio se inflan globos de fiesta. Los globos de piñata se inflan con globos de helio. No sé si alguien aquí ha tenido una empresa de globos de piñata, pero es carísimo. Una pipeta de helio es bastante costosa porque el helio es una sustancia extremadamente escasa. El helio tampoco huele a nada. Y en conclusión usted diría, si yo oliera al sol, no olería absolutamente nada porque está hecho de hidrógeno y helio. Muy bien, pero hay un 1.4% de la masa del sol, o sea, aproximadamente 1 de cada 100 kilos de sol que tiene todos los elementos químicos de la tabla periódica. Todos. O sea, el Sol, cuando usted dice que está hecho de hidrógeno y helio, eso es una parte chiquitica de la historia. El Sol contiene, miren, el tercer elemento más abundante del Sol es oxígeno. El tercer elemento, carbono, hierro, neón, magnesio. Habrá oro en el Sol, plata, uranio. Todos los elementos químicos están presentes en el Sol. Este es un gráfico bastante aburrido, pero es un gráfico muy informativo, que nos dice de cada elemento. Esto lo hemos sabido mirando los colores que faltan. Entonces hay un color que falta, que es el color que le gusta al itrio, o hay un color que le gusta al osmio, el color que le gusta al plomo, está ahí presente en el espectro solar. Y hay una escala aquí muy interesante, y es qué parte del Sol, qué fracción del Sol está hecha de cada uno de estos elementos químicos. Entonces miren estos números, pero estos números son muy raros, son unas 10. Entonces les voy a poner este diagrama en una escala más interesante. Vamos a hacer lo siguiente. El 1 que hay de arriba es la masa del Sol. O sea, ese es todo el Sol. Ese es todo el Sol. Y voy a empezar a bajar, a coger partes del Sol que tengan, por ejemplo, la masa de otros objetos. Esta es la masa, por ejemplo, esta fracción que hay aquí, este número que hay aquí representa la masa de toda la Tierra. Es decir, esta parte del Sol, de aquí para abajo, sería la masa de toda la Tierra. Esta es la masa de toda la Luna. Esta es toda la masa de una luna de Saturno muy importante que se llama Enceladus. Lo interesante de estas rayas es que le permiten a uno decir, por ejemplo, lo siguiente. En el Sol hay tanto hierro que si uno lo lograra extraer de allá, formaría 100 tierras de puro hierro solar. O sea, el Sol está lleno de vitaminas y minerales, ¿cierto? Esa es la cantidad de hierro que hay en el Sol. Pero bajemos por la tabla periódica y así usted puede ir diciendo, por ejemplo, en cobre, en zinc. ¿Con qué hacen zinc? Con el zinc hacen, no sé, monedas. El bronce no contiene zinc. Con zinc, en el Sol, si usted saca todo el zinc que tiene el Sol, haría una tierra completa de zinc. Y de oro, si usted saca todo el oro que hay en el Sol, sería capaz de hacer 4 lunas. 4 lunas de puro oro, pero ojo, no la luna de la Tierra, sino una luna de Saturno. 4 lunas de oro. El Sol, eso es Sol bling bling. ¿Sí, okay? Usted podría sacar de allá, bombear todo ese oro. El Sol, recuerden pues el dato, está hecho de todo. Contiene de todo. Tiene todas las vitaminas y minerales. ¿Cómo llegó el oro allá? Lo llevaron los españoles,
¿cierto? Lo sacaron de aquí, de las islas, lo sacaron de las islas caribeñas y del continente y lo llevaron para allá. ¿De dónde sale el oro solar? Esa es una pregunta, digamos, que inclusive en la charla que editábamos ayer emergió. ¿De dónde sale tanto oro? Para contar la historia del oro del sol, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Este que hay aquí es el Valle de Aburrá, que es el lugar donde está la ciudad de Medellín. Cuando un alemán hace unos años fue a Medellín y miró la ciudad de Medellín, dijo, ¿cómo son capaces ustedes de construir una ciudad en ese hueco? ¿Cierto? Es decir, ustedes por lo menos aquí en Santo Domingo, los barcos están ahí, van y traen gallinas de otra parte, caballos, etcétera. Pero miren cómo construyeron una gran ciudad, esta es una ciudad de 4 millones de habitantes metido entre las montañas. Lo logramos gracias al ferrocarril. Ferrocarril que a propósito desapareció gracias a los sindicatos de transportadores. ¿Qué sucede? El sol, este es el sol como se ve hoy. 1000 vatios por metro cuadrado, 400 cuatrillones de vatios en total. Les voy a mostrar cómo se veía, prepárense, cómo se veía el sol en el tiempo de los dinosaurios. ¿Ustedes saben cómo se veía el sol? Igualito. El sol se veía exactamente el mismo hace 65 millones de años. Pero bueno, eso es porque 65 millones de años es muy poquito. Les voy a mostrar cómo se veía el sol, prepárense, cuando la vida surgió en la Tierra. Ojo, cuando nacieron las primeras células, prepárense. Igualito. El sol ha sido casi el mismo desde que surgió la vida en la Tierra. Miles de millones de años, el sol ha sido exactamente, digamos, la misma cosa. Miles de millones de años siendo la misma cosa. ¿Qué sucede? Si uno hace cuentas de cuánta energía, suponiendo que el sol ha producido cada segundo 400 cuatrillones, digamos, de vatios, y suma todos los segundos que ha habido en la historia de la Tierra, le da esta medio bicoca. El sol ha producido en toda la historia de la vida en la Tierra 10 septillones de calorías. 10 septillones de calorías. Es un número tan grande, repito, que bueno, lo mete en una palabra, pero si uno se metiera todos estos ceros a la boca, vomitaría, ¿verdad? Miren la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros hay ahí? 43 ceros. Un 1 seguido de 43 ceros. Esta es la cantidad total de calorías que el sol ha quemado en toda su historia. Qué rico. Yo cada vez que voy al gimnasio quemo como 100. Bueno, este señor ha quemado sí 10 septillones de calorías. ¿De dónde sale toda esa energía? En el siglo XIX, que es en los años 1800, se pensaba que el sol podría estar hecho de carbón. ¿Se acuerdan de Anaxágoras? Anaxágoras llegó a pensar que el sol era un carbón hirviente, ¿cierto? Una piedra hirviente. Si usted cogiera el sol, un sol de carbón, o sea, si usted hiciera el sol de carbón, ya sabemos que no es de carbón, hidrógeno y helio. Imagínense que usted quemara el helio, el hidrógeno del sol, y lo quemara, el sol se quemaría, o duraría prendido, la llamarada solar duraría prendido por aproximadamente 100.000 años. Tan solo 100.000 años. Y el sol que estamos viendo en el cielo lleva prendido de años. Más de 3.500 millones de años. Entonces es claro que la energía que sale del sol no puede ser la combustión, la quema de hidrógeno, porque no habría alcanzado. ¿Qué es lo que sale del sol? Desde principios de los 1900, sabemos que la energía que alimenta el sol es la energía que alimenta esta inmensa bomba nuclear. Esta es una fotografía recientemente liberada, unos videos recientemente liberados por los rusos de una de las explosiones más grandes de una bomba nuclear, una bomba H, realizadas durante los años 40 y 50. El fenómeno que ocurre en el centro de esa bomba nuclear es el mismo fenómeno que ocurre en el centro del sol y que produce toda esa energía. Se llama la fusión nuclear del hidrógeno. Y de aquí resulta el siguiente dato. Si en el centro del sol ocurre todo el tiempo fusión nuclear, para producir toda la energía que vemos que está saliendo del sol, ¿cuántas bombas nucleares se necesitan? Se calcula que cada segundo en el centro del sol explotan aproximadamente 100.000 millones de bombas de hidrógeno. Es necesario que exploten 100.000 millones de bombas de hidrógeno para producir la cantidad de luz que el sol está produciendo todo el tiempo. Exacto, ¿cuántos son 100.000 millones de bombas de hidrógeno, hombre?
Es que ese número otra vez no me cae en la cabeza. Bueno, hay una manera de compararlo. Imagine que usted coge a toda la humanidad, todos los seres vivos, todos los humanos vivos, niños, hombres, mujeres, políticos, todos. Usted coge a todos y les entrega a cada uno de los seres humanos vivos 10 bombas atómicas. Entonces usted le entrega al bebé y le dice, teneme aquí estas 10 bombas atómicas, ¿cierto? A la señora, teneme estas 10 bombas, a la viejita, 10 bombas atómicas. Y en un momento dado les decimos, bueno, a la 1, a las 2 y a las 3, ya, ¿cierto? La hacen explotar. Esa explosión que resultaría de darle a cada ser humano 10 bombas atómicas produciría la misma energía que produce el Sol en un segundo. Un segundo. Esa es la monstruosidad de animal que tenemos allá colgado. Entonces, cuando vea el sol, eche la bendición, o rece, o haga alguna cosa, o desmáyese, porque lo que está usted presenciando en el cielo es una cosa absolutamente fantástica, con cosas que hemos descubierto a través de la ciencia. Bueno, ¿qué sucede en el centro de las bombas nucleares? En el centro de las bombas nucleares ocurre una transformación fantástica, y es que el hidrógeno, en el caso de las bombas nucleares que tiraron los rusos, el hidrógeno venía del agua. Del hidrógeno que hay en la bomba nuclear, del agua que hay en la bomba nuclear, sale helio. El Sol, a lo largo de su vida, ha estado fabricando constantemente helio. Cuando usted ve el Sol allá en el cielo, usted también podría decir, mira esa fábrica de helio, mira, está prendida la fábrica de helio. Ve que es una manera muy interesante de salir. Oíste, ve, ya salió la fábrica de helio. Y le preguntan a usted de qué estaba hablando. No, es que en una conferencia aprendí que es una fábrica de helio. El sol, correcto. La fábrica de helio que hay afuera. El Sol hoy está fabricando helio, pero se sabe que en unos años, estamos hablando de más o menos dentro de 5.000, 6.000 millones de años, o sea, pasado mañana, 6.000 millones, dentro de 6.000 millones de años, el Sol va a empezar a fabricar carbón y oxígeno. Y eso implica una cosa muy interesante, y es que las estrellas como el Sol son capaces de convertir unos elementos químicos en otros. Entonces, a la pregunta de dónde viene el oro, la respuesta, digamos, un poco más, la respuesta como directa sería, el oro lo está fabricando el Sol en el centro, digamos, a través de la fusión nuclear. Pero eso no es completamente cierto. Miren esta tabla periódica, ¿todos conocen la tabla periódica? ¿O todos sufrieron la tabla periódica? Los niños la van a sufrir en algún momento, pero esta tabla periódica es una tabla periódica muy especial. Esta es la tabla periódica de los astrónomos. En esta tabla periódica se presenta con colores en qué lugar del universo son fabricados cada uno de los elementos químicos de la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Muy interesante. Miren los elementos del Big Bang, ¿cierto? El hidrógeno y el helio fueron fabricados en el Big Bang. Eso quiere decir que cada vez que usted toma agua, permíteme, yo me tomo un poquito de Big Bang. Cuando usted toma agua, está tomándose una sustancia que contiene átomos que fueron fabricados hace 13.800 millones de años. En realidad, si usted coge su dedo y lo estire su dedo y piense en el último átomo que hay en la punta de su dedo, ¿qué átomo cree usted que está en la punta de su dedo? No, espérate un momentico, con una lupa, no lo va a poder ver. Pero dígame, ¿qué átomo puede haber ahí? Somos 70% agua. Yo le apuesto que el último átomo que hay en la punta de su dedo es un átomo de hidrógeno bajando la nalga. Con toda seguridad. Hay tanto hidrógeno en nuestro cuerpo que lo más seguro es que el último átomo. Ese átomo tiene 13.800 millones de años. Entonces, cuando usted le pregunte en su edad, le dice más o menos 13.800 millones de años. ¿Cierto? Y la edad de tu mamá, 13.800 millones de años. Y la vaca, 13.800. Y la tierra, 13.800 millones de años. Todo lo que esté hecho de hidrógeno principalmente. Pero miren lo demás. El Sol, que es una estrella pequeña, en realidad solamente fabrica carbono, nitrógeno, oxígeno, neón y posiblemente azufre. En realidad el Sol solamente va a fabricar carbono y posiblemente un poquitico de nitrógeno y algo de oxígeno. Entonces, en realidad, el oro del Sol, miren aquí la casilla del oro, yo me aprendí todos los símbolos químicos cuando estaba pequeño, por puro pues por curiosidad, ¿cierto? Y mis papás me decían, no pierda el tiempo haciendo eso. Pues así me conseguí a mi esposa. Claro, porque resulta que mi esposa es una crucigramista extremadamente enferma, es adicta a los crucigramas y no se sabe los símbolos químicos. Entonces yo le dije, pero yo sí me lo sé. Entonces ella dijo, nos casamos. Y yo soy su fábrica de símbolos químicos. El oro, de símbolo AU, miren que no fue fabricado en las estrellas pequeñas. ¿Dónde es fabricado el oro? En las supernovas. Todo el oro que hay en el centro del Sol, que hay en el interior del Sol, ¿que cuánto es?
¿Cuánto oro hay en el interior del Sol? Si usted recoge todo el oro, lo bombea. Eso, usted se manda para allá a mineros españoles, ¿cierto? A sacar el oro, porque como los mineros españoles que sacaron el oro aquí, ¿cierto? Ajá, bueno, entonces resulta que usted manda a mineros para el Sol a sacar todo el oro, recogen cuatro lunas. Bueno, resulta que el oro del centro del Sol no fue fabricado por el Sol, sino que el oro en el centro del Sol fue fabricado en supernovas. ¿Pero cómo así? ¿Cuáles supernovas? Y entonces aquí nos conectamos con otra idea que todos tenemos que conocer, y es una idea rarísima, y es: ¿de dónde salieron las estrellas? ¿De dónde salió el Sol? La frase más corta que usted puede decir de dónde salieron las estrellas del Sol es esta: las estrellas se forman del humo. Es increíble, pero algo tan fantástico, tan poderoso, tan denso, tan luminoso, en realidad viene del humo. Pero ¿cómo así que viene del humo, hombre? Empezando por lo siguiente: ¿usted ha visto nacer una estrella? Hace la mano, ¿quién ha visto nacer una estrella aquí? ¿Cierto? ¿Quién la ha visto morirse? Las estrellas viven miles de millones de años. Miles de millones de años. El hombre frente a la vida de las estrellas es como la pulga en la espalda de un perrito, preguntándose por la psicología de los perros o por la vida del perro. ¿Cierto? Imagínense un perrito que se llama un perrito que hace veterinaria. Un día una pulga decide ser veterinaria de perros, y le dice a los papás: papi, me voy para la universidad a estudiar veterinaria de perros. Inmediatamente el papá la mira y le dice: hombre, pulguita, vos vivís más o menos, ¿qué eran? 2 meses. Los perros no sabemos cuánto viven. Yo he estado montado en este perro desde que nací. Mi abuelo vivía en este perro desde que él nació, ¿cierto? Y mis antepasados han vivido en este perro desde que ellos nacieron. Porque resulta que los perros viven 20 años, las pulgas viven 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? Así somos los hombres. Vivimos 80 años alrededor de un objeto que ha estado aquí por 4.000 millones de años. ¿Cómo podemos saber cómo nacieron, cómo van a morir y cómo evolucionan? Y esto es una cosa muy interesante, porque resulta que la pulguita adolescente le dice al papá: papi, yo tengo una manera. Vea, yo no sé cuándo nació este perro. Yo no sé cuándo va a morir este perro. Pero hagamos una cosa: esperemos que el perro se reúna con otros perros. Si se reúnen un número suficiente de perros alrededor del perro donde vive la pulguita, y ella empieza a observar con suficiente atención cada uno de los perritos, va a ver a un perrito chiquito, bebé, y va a ver un perrito viejito, y va a ver un perrito en la mitad de su vida. Y si es una pulguita realmente inteligente, va a ser capaz de contar la historia de la vida de su propio perro a través de la vida de los otros perros. Bueno, esa analogía aparentemente tan infantil es la analogía de la astrofísica estelar. Nosotros sabemos la historia del Sol, lo sabemos porque cuando usted mira al cielo, descubre objetos, estrellas que están en distintas etapas de su vida. Cada una de esas estrellas está en distintas etapas de su vida, y esas etapas nos cuentan la historia justamente, digamos, de nuestro propio Sol, que nunca vimos nacer. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto, por ejemplo, que las estrellas más jóvenes que hay en el cielo están alrededor de nubes. Humo interestelar. Esto que ustedes están viendo aquí es el equivalente humano a esto. A ver, pongan atención. Esto y esto. Esto y esto, correcto. Ahí está lo que hay aquí adentro de esta nube oscura, que a propósito son muy difíciles de fotografiar porque, como lo ven, son oscuras, ¿cierto? Fotografiar cosas oscuras es difícil. Estas cosas oscuras esencialmente contienen por dentro una estrella bebé. Correcto. Esas estrellas, cuando nacen, empiezan a brillar y se convierten en esto. Ustedes la conocen. La han visto en todos los libros de astronomía. Están llenas de láminas y fotografías de estas que llaman nebulosas. Esta nebulosa es el equivalente a esto. ¿Listo? Esto, nebulosa, esto. Que es distinto a esto con esto. Son tipos de nebulosas distintas. Las nebulosas oscuras son las alas de parto. Las nebulosas brillantes son ya las alas de neonatos. Aquí lo que ustedes están viendo, cuando vean la próxima vez la nebulosa de Orión, son estrellas nuevecitas, estrellas recién nacidas llorando allá en el interior de la nube. Hace 4.500 millones de años, el Sol nació así. Y una cosa que hemos descubierto, ojo, nosotros no lo vimos, pero lo hemos visto allá afuera. No lo vimos con el Sol, pero vimos allá afuera, o hemos visto estrellas allá afuera, y es que cuando una estrella nace dentro del humo del interestelar, nacen alrededor de ellas desde centenares hasta miles de otras estrellas.
cuando el sol nació, habían 10.000 estrellas rodeándolas. Las llamamos las hermanas del sol. Habían aproximadamente 10.000 estrellas en el mismo espacio que hay hoy entre el Sol y la estrella más cercana, que es Alfa Centauri. 10.000 estrellas acomodadas, viviendo en una casa chiquitica. El cielo de esa época debió haber sido espectacular. Solo los artistas nos pueden dar una aproximación a esto. Los artistas son súper importantes en las ciencias, especialmente en las ciencias que nos cuentan el pasado. Los paleontólogos, ¿qué sería un paleontólogo sin un artista? ¿Qué sería de un astrónomo sin un artista? Esta es una imagen del cielo, de cómo se debió haber visto el cielo de la Tierra en la época en la que el Sol todavía tenía a sus hermanas. Pero dentro de las hermanas del Sol hay unas hermanas que eran extremadamente grandes y murieron jóvenes. Murieron jóvenes. Se sabe que durante el proceso de formación del Sol, por lo menos 2 hermanas murieron catastróficamente, cerquita. Hemos descubierto en meteoritos, que son los objetos más antiguos del sistema solar, hemos descubierto las huellas de explosiones de al menos 2 estrellas. Esas 2 explosiones se llaman supernovas. Y si recuerdan la tabla periódica que les había mencionado antes, estas estrellas son las que forman el oro. Entonces, ¿qué pasa? El oro que hay en el centro del Sol fueron los restos de posiblemente hermanas o inclusive tías suyas que murieron mucho antes de que el Sol siquiera abriera los ojos y depositaron ahí, digamos, todos estos elementos. Un elemento muy importante para nuestra vida. ¿Cuál es el elemento más importante para la vida humana? El elemento más importante. ¿Cuál? El agua, el oxígeno, oro. Ninguno mencionó el hierro. Quitémosle el hierro a todos los niños. No les demos más hierro. ¿Qué pasa? No, exacto, desastroso. Si le quitamos el hierro a los niños, sucede que los niños ya no van a ser capaces de fabricar la molécula que lleva el oxígeno de los pulmones hasta las células, ¿cierto? En el centro de la molécula, una de las moléculas más importantes de la vida, que se llama la hemoglobina, de la vida, pues está un átomo de hierro. Ese átomo de hierro fue fabricado por una tía o una hermana del Sol. Entonces es increíble porque no solamente el oro del Sol, la riqueza, digamos, de oro del Sol fue fabricado por las hermanas o las tías del Sol, sino que también fue fabricado los elementos, digamos, que nos permiten estar vivos hoy. No solo el carbono y el oxígeno y el oxígeno son muy importantes, pero resulta. Entonces, cuando ustedes vean una cosa como esta en un libro de astronomía, esto que hay aquí es el resto de la explosión de una supernova. Usted lo que está viendo ahí es un supermercado de minerales y vitaminas, ¿cierto? Esta es una nebulosa formada por la explosión de una estrella en particular. Esta explosión la vimos los seres humanos. Los chinos vieron esta explosión, ocurrió en el año 1054, una explosión muy bonita, y aquí muchos de los amigos astrónomos seguramente la han visto. Esta es entonces un poco la historia de dónde salió el oro del Sol. Muy bien, ¿dónde va el espectroscopio? Es que el espectroscopio es un nombre muy técnico. El arcoirisímetro. Por ahí el arcoíris. ¿Sí han visto el arcoíris? Fácil, usted fabrica el arcoíris sencillo, fácil. ¿Qué? ¿Se saltó por aquí? En la segunda fila. Se perdió. A los que no les ha tocado arcoíris, ahorita le van a dar arcoirisímetro gratis inclusive. Pero solamente a los que no lo han visto. Mentiras que no, estoy charlando. Muy bien. No, ese instrumento que ustedes ven es casero, yo lo construí. Lo único especial que tiene ese instrumento es un aparatico que es el que fabrica el arcoíris. Es una laminita de plástico, que es la que está en el punto donde usted pone el ojo, que es una laminita de plástico que tiene impresos encima 1000 líneas por cada milímetro. ¿Cierto? Es una rejilla de difracción. ¿El qué? ¿Dijiste? El 10. Una rejilla de difracción. La rejilla de difracción es la que es escaso, es lo que es difícil de hacer. Algunos lo hacen con un prisma, lo que pasa es que el prisma no es tan poderoso para hacer arcoíris. Entonces la rejilla de difracción es lo que es escaso. Eso es lo único costoso, pero uno puede comprarse, en vez de 1 metro de tela, 1 metro de rejilla de difracción por ahí en internet, y con ese metro hace espectroscopios y arcoirisímetros para toda la familia. Para toda la familia por varias generaciones, ¿cierto? Entonces yo construí ese con un pedacito que compré en Amazon, que digamos es... Muy bien, vamos a terminar esta charla con un asunto muy interesante. En este momento entonces, y es lo que yo pretendía con esta charla, lo que yo pretendía con esta charla era darles a ustedes un repaso, pero desde abajo, empezando desde Helios hasta llegar al oro del Sol, de lo que tenemos digamos, en el cielo.
La idea es que ustedes no vuelvan a mirar al cielo, no vuelvan a mirar al sol, digamos, con indiferencia. Que cuando lo miren piensen en todas las cosas de las que hemos hablado, la distancia, el tamaño, el oro, la temperatura, las bombas nucleares, etc. ¿Qué sucede? Es una delicia, ¿no? Pensar en bombas nucleares cuando mira el sol. Yo les decía al principio que el sol es un objeto absolutamente crucial en la vida en la Tierra. Es absolutamente crucial en la vida en la Tierra. En este momento el sol, usted lo ve y le parece que es un objeto, digamos, agresivo, un objeto que calienta, pero el sol tuvo una etapa de su vida, la juventud, en el que era lo que nosotros llamamos en Colombia una caspa. A ver, ¿cómo lo llamarán ustedes aquí? A un niño que es insoportable. ¿Cómo? Carpetoso. Era un niño absolutamente inquieto, pero no un inquieto, a ver, no el inquieto bueno, no, este era un niño, complicado, un niño complicado. Bendito. Un niño complicado. El sol cuando nació no lo quería usted tener cerquita. El sol era una bomba de rayos X. Si a usted lo transportan en una máquina del tiempo, a la época en la que la vida estaba empezando en la Tierra, el sol allá arriba era una máquina de rayos X. La cantidad de rayos X y luz ultravioleta que producía el sol cuando nació era 10 veces mayor que la de ahora. Algunos piensan que por esto la vida en la Tierra no pudo surgir fácilmente en la superficie. Nos han contado mucho la historia de la vida surgiendo tranquilamente, ¿cierto? Las primeras células en la superficie del mar o en un charquito. Pero resulta que con tanta luz ultravioleta era muy difícil. Parece ser, y esto es lo que nos han enseñado las últimas investigaciones sobre el origen de la vida, que la vida nació fue en el fondo de los océanos, al lado de volcanes submarinos. O sea, que descendemos de submarinistas, de buzos. Descendemos de bacterias buzos que más adelante, cuando el sol se calmó, cuando el sol dejó de emitir toda esta luz ultravioleta y estos rayos X, conquistaron la superficie. Entonces el sol ha determinado desde el origen de la vida hasta el futuro de la Tierra. Eso era en rayos X y luz ultravioleta. Pero resulta que ya les dije que el sol es un caleidoscopio de luz. De la misma manera que emite luz ultravioleta y rayos X, que son las que nos queman y pueden producir cáncer de piel, también produce luz visible y luz infrarroja. Cuando el sol nació, era aproximadamente 30% más débil de lo que era ahora. O sea, el sol al principio de la historia de la Tierra era mucho más débil de lo que era significativamente más débil, y la Tierra por esa misma razón pasó en varias oportunidades por periodos de glaciaciones globales. Ustedes se imaginan, por ejemplo, República Dominicana cubierta de hielo, ¿cierto? Se imaginan, por ejemplo, una República Dominicana Antártida, ¿cierto? Con bloques de hielo gigantes, digamos, encima de la superficie. Así se veía la Tierra al principio de la historia de nuestro planeta, cuando el Sol, digamos, tenía un brillo mucho menor que el que tenía actualmente. Muchas de las cosas que le han pasado al ambiente en la Tierra las ha determinado el Sol. Pero uno diría, no, sí, pero eso fue hace mucho. En tiempos recientes el Sol ya se puso normal. Tampoco. No sé si ustedes conocerán esta historia. En los años 1600, más o menos durante el siglo de 1600, que es el siglo de Galileo, que es el siglo, digamos, de Newton, etc., la Tierra vivió uno de los periodos más fríos que vivió el hombre. Bueno, al hombre le tocaron periodos muy fríos, las glaciaciones, ¿cierto? Pero hubo una pequeña glaciación en Europa que hoy sabemos fue debida al Sol. Tenemos registros de las temperaturas en el pasado en la Tierra. Miren, este dibujo que hay aquí nos muestra cómo fue la temperatura en el pasado en años, digamos, de hace mucho tiempo. En el siglo 1600 las temperaturas de la Tierra fueron muy bajas. O sea, lo que hoy está ocurriendo, que es un calentamiento, en ese entonces en realidad se vivió como un enfriamiento, llamada la pequeña edad de hielo. Pero hace muchos años, por allá en los años 1200, la Tierra fue particularmente caliente. Se han encontrado en Inglaterra, que no es un país vinícola, viñedos, se han encontrado referencias en las iglesias más antiguas, en iglesias de la Edad Media, referencias a los viñedos ingleses, que hoy en día, ¿dónde están los viñedos en Europa? Si usted va a Europa a tomar vino, usted no se va para Inglaterra, allá se toma cerveza y pescado, no se va para Italia,
España, Francia, ¿cierto? Que son los países, digamos, vinícolas. Bueno, hubo una época en la Edad Media en donde los países vinícolas incluían a Inglaterra. ¿Cuál es la razón de haber vivido ese periodo de enfriamiento y esos periodos de calentamientos? La razón es que vivimos alrededor de una estrella bipolar. Exacto, una estrella que necesita psiquiatra. El Sol es una estrella bipolar. Si bien tuvo una infancia terrible, cuando llegó a la adultez llegó con un problema psicológico complicado. El genio del Sol oscila de una forma relativamente errática. ¿Cómo se nota el genio del Sol? El Sol sufre acné, ¿cierto? En el pasado, en el tiempo de los griegos, se pensaba que el Sol estaba hecho de materia perfecta, que era una bola perfecta, pero cuando empezamos a utilizar telescopios descubrimos que al Sol le da acné. Este acné se conoce en la astronomía como manchas solares. Esperemos que este domingo, no sé si tenemos esperanza, hay una región activa. Vamos a ver este domingo regiones activas en el Sol, manchas solares, y esas manchas solares aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo. Miren este detalle. ¿Cuándo es el Sol? Cuando aparecen las manchas solares, ¿ustedes qué creen? ¿El brillo solar disminuye o aumenta? ¿Dónde es más brillante el Sol? ¿Cuando no tiene manchas o cuando tiene manchas? Eso, entonces vamos a hacer una encuesta. A ver, alcen la mano los que dicen que el Sol es más brillante cuando no tiene manchas. Cuando no tiene manchas. Sí, eso. Muy bien, alcen la mano los que creen que el Sol es más brillante cuando tiene manchas. ¡Wow! No, es que estoy hablando con un público muy educado. La Sociedad Astronómica Dominicana se ha encargado. Efectivamente, el Sol es más brillante cuando tiene más manchas, que es paradójico. Claro, porque es que las manchas solares no solamente son lo único que aparece cuando el Sol está en esta situación. Esta es la situación de mal genio solar. En esta situación también aparecen otros fenómenos en la superficie solar. Uno de ellos se llaman las fáculas, que son brillantes. Entonces el Sol es más brillante cuando tiene manchas que cuando no las tiene. Miren, por ejemplo, aquí un Sol que tiene muchas manchas, pero al mismo tiempo tiene muchas regiones alrededor del Sol. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que si usted rastrea hacia el pasado las manchas solares, miren lo que descubre. Las manchas solares oscilan en el tiempo. Es decir, esto que hay aquí es el número de manchas solares en el tiempo. Y entonces miren cómo van oscilando las manchas solares. ¿Listo? Aquí vamos a ver si vemos el calentamiento global aquí. No hay ningún calentamiento global. Miren que el Sol se ha mantenido oscilando más o menos de forma, digamos, predecible en los últimos años. Miren lo que pasó en la época de los 1600. En la época de los 1600, las manchas solares desaparecieron casi completamente. Dice que más o menos por un periodo de 80 años no se vieron prácticamente manchas solares, cuando en realidad aquí en la Tierra se ven manchas solares prácticamente, digamos, en todos los momentos. Esta época en la que no hubo manchas solares corresponde a una época en la que el Sol fue un poquito menos brillante. Y ese poquito menos brillante produjo la pequeña glaciación que vivimos en el año 1600. Al contrario, antes de esta época lo que pasa es que los recuentos de manchas solares solo llegan hasta aquí. ¿Por qué? Miren el año, la invención del telescopio. No tenemos manchas solares antes, pero podemos asegurar que en el año 1300 hubo grandes eventos, hubo seguramente periodos de gran número de manchas solares, y eso fue lo que se permitió que hubieran viñedos. ¿Usted se imagina uno viajar en el tiempo? Claro, este es el siglo de los grandes. Imagínense cómo es que el Sol se nos apaga en el siglo de los grandes científicos. Apaga entre comillas. Imagínese usted viajar en el tiempo a los 1300, ¿cierto? A Inglaterra y estar ahí un monje diciendo, no, estamos pudiendo sembrar la vid, ¿cierto? Y usted decirle, no, sí, eso es por el Sol. Entonces le dice, pero qué guay que por el Sol sale todos los días y se pone, no, pero es que el Sol está más activo magnéticamente. Muy bien, inmediatamente lo botan de la abadía y le dicen, boten a ese loquito, quemen a ese loquito, ¿cierto? Nadie se imaginaría que las manchas solares pueden tener un impacto, ¿cierto?, sobre el clima de la Tierra, y lo tienen significativamente. El Sol varía con una periodicidad de más o menos 11 años, donde en una época tiene muchas manchas y en otra época tiene pocas manchas. Ahora, las variaciones que se viven durante ese ciclo son pequeñas. Se calcula que más o menos pueden haber variaciones en la temperatura de una décima de grado centígrado.
Acuérdense que el hombre y su actividad ha producido un aumento en la temperatura de 1.9 grados Celsius, ¿cierto? El Sol, en sus variaciones, produce una variación de apenas 0.1. Algunos negacionistas del cambio climático de la idea de que el hombre produce el cambio climático, afirman que es el Sol el culpable, pero ya estamos seguros de que el Sol no es el culpable. Y la razón por la que estamos seguros de que el Sol no es el culpable es porque hemos rastreado la actividad solar, que es el nombre que recibe esto, los números de manchas, no solamente en el pasado reciente, estos son los últimos periodos de actividad solar. En este momento, miren, nos acercamos a un periodo de baja actividad solar. Eso significaría que el Sol, ojo, en los próximos años va a ser un poquito más débil de lo que debería ser normalmente. Un poquito más débil. Entonces, apostale que mañana usted dice, sí, yo estoy sintiendo como el Sol más débil ahora, ¿cierto? Lo débil que es el Sol es muy poquitico, uno no lo siente, no es como para que uno empiece a salir a piscina pues tranquilo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pero después el Sol va a volver a activarse y más o menos en el año 2024 vamos a tener un Sol, digamos, bastante activo. Es lo que se espera, pues más o menos 2024 y 2025. Así era el Sol de ayer, 2003. Así es el Sol hoy, más o menos alrededor del 2017. Por eso le preguntaba ahorita a Rafael, ¿cierto? Y a Omar, ¿cómo vamos a estar para el domingo? Porque el domingo vamos a tratar de ver manchas y hay al menos un grupito de manchas. Este va a ser el Sol del 2024. Esperamos ver, pues, digamos, cosas bien interesantes. Pero no sé si ustedes ven, se dieron cuenta de que el máximo del 2024 va a ser un poquito más bajo posiblemente del último máximo y va a ser más bajo de este máximo que hay acá. Va a ser más bajo que de este máximo. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Entonces, por el brillo solar. Ah, sí, pero el brillo solar varía muy poquito. Solamente nos interesa de pronto si es que desaparecen las manchas por muchos años. Pero es que hay un problema y con esto los quiero dejar y el problema es que nosotros vivimos dentro del Sol. Todo lo que le pase al Sol nos interesa porque nosotros vivimos dentro del Sol. ¿Por qué decimos que vivimos dentro del Sol? Cuando uno observa el Sol con instrumentos especiales y no se concentra en la superficie, sino que se concentra en lo que pasa alrededor de él, se da cuenta de que el Sol se está desbaratando continuamente. En el último siglo, el Sol perdió de masa, en plasma, salía en ese desbaratado, más o menos el equivalente a todo el aire que tiene la Tierra. Coja todo el aire que tiene la Tierra, todo ese aire desapareció, digamos, salió del Sol, pues todo el aire de la Tierra no, obviamente. Una masa equivalente al aire de toda la Tierra salió del Sol en el último siglo. Todo el tiempo el Sol se está desbaratando. Ese Sol que se sale de su cuerpo llega hasta la Tierra, pero la Tierra tiene, por suerte, porque claro, si usted vive dentro de una estrella, está jodido, se asa. Pero resulta que nuestra estrella, tiene el equivalente a la capa protectora de la nave Enterprise que impide que el Sol, digamos, nos llegue directamente. Ese Sol que sale desde la superficie no nos llega directamente a la Tierra por esta capa protectora. Esa capa protectora se llama el campo magnético solar, el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre impide que el Sol en su desbaratada, digamos, llegue a la Tierra. Pero hay lugares del campo magnético terrestre, como ustedes saben, especialmente por los polos, por los que se filtra a veces un poquito de sol. Y cuando lo hace, produce cosas fantásticas, ¿cierto? Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es el Sol filtrándose en medio del escudo protector de la Tierra dentro de la atmósfera. Este es el equivalente a una lámpara fluorescente natural. El equivalente a una lámpara fluorescente natural. No sé si ustedes han visto auroras. En el año 1854 hubo auroras a esta latitud. Se vieron las auroras a esta latitud durante el evento, un evento de mucha actividad solar, un evento especial de actividad solar que se llama el evento Carrington. Se dice que se vieron auroras inclusive en la costa norte de Colombia. La costa norte de Colombia estaba en la latitud de 10 grados. Para ver auroras hay registros, correcto. En Cuba se sabe que se vieron. En Cuba se vieron, estoy seguro que aquí en República Dominicana se vieron auroras en el 1854. Cuando uno ve una aurora, entonces, manual para ver una aurora. Usted va y ve la aurora, ¿cierto? Pero tiene que llevar el cerebro. Cuando usted ve una aurora, está viendo la corriente eléctrica más grande que usted haya visto jamás.
los rayos se quedan en palotes. Esta es una corriente continua, posiblemente de millones de amperios, corriente continua. Muy bien, la electricidad a usted no le hace mucho daño desde que usted esté en pelota pues, y no tenga aparatos adentro, pero cuando la electricidad desciende y alrededor de ella hay aparatos sensibles a ella, ocurren desastres, ¿cierto? Ocurren desastres. Las auroras pueden parecer muy bonitas, pero encierran un peligro terrible para un mundo dominado por la tecnología y por la electricidad. En ese mismo año de 1854, cuando se vieron auroras en Cuba, en Estados Unidos se quemaron las líneas telegráficas por esa electricidad que entraba a la atmósfera de la Tierra. Todos han pensado que el apocalipsis se va a ver así. Escenas de la película 2012, donde hay asteroides entrando a la Tierra destruyendo los edificios. Así no es el apocalipsis. El apocalipsis es así. El apocalipsis es cuando el día en el que usted, el apocalipsis entre comillas, vengan entre comillas, ¿cierto? No es la predicción, digamos, bíblica, sino que es un apocalipsis, digamos, solar, en el que el día en el que tengamos un evento o tengamos una actividad solar tan poderosa que la atmósfera del Sol que está rodeándonos entre al campo magnético de la Tierra, produzca estas corrientes eléctricas inmensas y tueste nuestros aparatos electrónicos. Cada día somos más sensibles. Imagínense ustedes, por ejemplo, que un día WhatsApp diga, no va a haber WhatsApp la próxima semana. 5 suicidios en República Dominicana instantáneos, ¿cierto? En Colombia, revueltas en la calle, sin WhatsApp durante una semana. Bueno, ya ha pasado, pero no con WhatsApp, pasó con GPS. En el año 2010 se fue el GPS por 10 minutos. El GPS fue por 10 minutos, ¿se acuerdan? No se acuerdan, claro. ¿Quién se va a acordar? ¿A quién le hace falta? ¿A quién le hace falta el GPS todo el tiempo? A usted no, a los aviones, a ti sí. Yo cuando trino, por ejemplo, siempre me gusta que los twitters salgan con dónde estoy. Entonces, a mí me hace falta, pero eso es una cosa menor. A los aviones les hace falta el GPS. Si se desaparece 10 minutos el GPS y esos 10 minutos son los 10 minutos en los que usted va a aterrizar en un lugar donde hay mucha neblina, posiblemente usted termine aterrizando en el campo, ¿cierto? Y a nadie le gusta aterrizar en una manga, a mí me gustan las pistas, ¿cierto? Los barcos se pueden perder su rumbo, un barco que está parqueando en un puerto, se va al GPS y no, mijo, a mano, tiene que parquear a mano, parquear un barco lleno de containers, se fue 10 minutos, va a llegar el día en el que va a, digamos, suspenderse el GPS, posiblemente 2 o 3 días por culpa de una corriente de estas leyes. Para ponerlo en números, la probabilidad de que en los próximos 10 años tengamos un impacto de asteroide catastrófico contra la Tierra es de 1 en 10.000. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si usted coge el multiverso y coge copias de la Tierra, copias idénticas de la Tierra, empezando en esta conferencia, y coge 10.000 copias de la Tierra y pasan 10 años en cada una de esas copias, con copias de cada uno de ustedes, en una de ellas hay un impacto de asteroide. ¿Correcto? Bueno, hay una probabilidad de 1 en 10 de que haya un gran evento, digamos, solar, que suspenda el GPS, que suspenda las comunicaciones, etc. Eso quiere decir que solamente se necesitan 10 copias de la Tierra, ¿cierto? Comprando la boleta del Sol para que uno de ellas se lo gane. Es decir, la posibilidad de que el Sol nos ponga en peligro, digamos, la comodidad, la vida cómoda que tenemos es muchísimo más alta de la que tenemos de que haya un impacto de asteroide. Y todo el mundo, digamos, sufre con el impacto de asteroide. La cosa es tan preocupante que en el año 2015, el año pasado, el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno, pues, digamos, de la preparación, el gobierno de la logística, etcétera, preparó un informe especial, digamos, indicando cómo se debía actuar el día que ocurriera y cómo debíamos prepararnos frente a un evento de gran actividad solar, ¿cierto?, que pueda ocurrir en el futuro próximo. Pongan esta fecha en el calendario, 2020, estos años, 2024, 2025, son los años en donde estos eventos, la probabilidad de que estos eventos ocurran es importante. Por eso decía al principio que conocer el Sol hoy más que nunca se ha vuelto de gran relevancia, que saber de astronomía, en particular de astronomía solar, hoy más que nunca se ha vuelto de relevancia. Nuestra dependencia de estos aparatos nos ha hecho, digamos así, de sensibles. En el tiempo en el que surgieron los primeros hombres en la Tierra, en la Edad Media, incluso en la época de los primeros científicos, no había riesgo,
porque todo operaba a punta de palancas, de caballos, etc. Pero hoy estamos a merced, digamos, de este monstruo electromagnético. Muy bien, quiero dejar por ahí preguntándoles si tienen alguna pregunta y bueno, agradeciéndoles que hayan quedado hasta el final. Eso. ¿Preguntas? Manuel. Una pregunta en este caso es como una especie de aporte con respecto a lo de Espérate, que vamos a traer el micrófono, exacto. Mira, yo te paso este y yo utilizo este. Eso. Con respecto al evento Carrington, yo Sí. tuve la oportunidad de conseguir un telescopio solar para ver el máximo solar anterior. Y me enteré del evento Carrington mientras me preparaba para la observación del máximo solar, que era entre 2010, o sea, 2010, 2011, 2012. Y es bueno que se sepa que en el evento Carrington ya habían algunos países que tenían telégrafo. Y Que tenían telégrafo. Y todos los cables de telégrafo de los países que lo tenían cuando sucedió el evento Carrington se quemaron. O sea, un evento de ese tipo, hoy día, usted mencionaba los aparatos eléctricos, pero también los generadores eléctricos, las centrales eléctricas, se soldaría, o sea, el dínamo y no podría generar. En el año 2012, nosotros nos salvamos por 6 días de un evento similar, porque hubo una explosión solar con magnitud suficiente para causar un problema así, que sucedió en el Sol, y cuando pasó por la atmósfera de la Tierra, nosotros estábamos 7 días, casi 7 días antes de llegar a ese lugar. O sea que por poco nos sacamos el número, que no es tan difícil como la gente lo cree. Correcto. Yo tengo en el video, en el celular, esa explosión filmada. Cuando pasó esa explosión, yo estaba filmando de Fiebrú con el celular, el Sol. Y se ve, o sea, tengo la explosión que se ve el plasma cuando se despegó del Sol. Despegado, o sea, no la curva, no. Despegado del Sol, ese pedacito de plasma. Espectacular. Lo viste con el Coronado, o sea, en H-alfa. Después, espectacular. Ahorita lo veo y me gustaría llevármelo. Hay una cosa muy interesante en relación con eso. Es tan inminente el riesgo que hoy en día todo el mundo sabe que es un huracán de categoría 5, ¿sí o qué? Todo el mundo sabe que es un tornado de categoría. Todo el mundo sabe qué es cuando hay un temblor de magnitud 8 en la escala de Richter. Todo el mundo le coge la cabeza. Pero si yo les digo a ustedes una fulguración de categoría X5, ustedes dicen, eso en chino. Bueno, eso es chino ahora. En unos años vamos a tener a Jean, ¿cierto? A Jean Curiel, ¿cierto? Eso, teniendo una sección especial de meteorología de sol, que se llama meteorología espacial o tiempo espacial. Pero lleven esa idea a la cabeza. Cuando usted escuche a los astrónomos solares decir ocurrió una fulguración de categoría X, preocúpese, ¿cierto? Así como X, piensen en, no sé, XXX, alguna cosa, digamos, que lo pueda asociar, porque X es peligroso. Los aviones, cuando usted monta un avión, se somete a ese tipo de riesgos, también se somete a riesgos cuando viaja a grandes alturas. Los pilotos de aerolíneas que hacen vuelos por encima del polo son los más expuestos a la exposición a radiación de alta energía solar durante los eventos. Pero por ahí no se vuela, eso es mentira. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por encima del polo no se vuela, la Tierra es plana. El caballero allá atrás iba a preguntar hace rato. Me da mucha vergüenza. Ahorita le pasamos el micrófono al caballero, pero eso, vamos en este orden. Caballero. Ya, gracias. Lo que usted dijo que vieron los chinos en el 1050, ¿qué cosa fue? ¿Y cómo sabemos que lo vieron, por favor? Correcto. Lo que vieron los chinos fue la aparición de una estrella nueva en la constelación del Toro. Ellos vieron una estrella nueva que apareció y los chinos eran muy juiciosos, registraron la aparición de la estrella con tanta curia que posteriormente, en tiempos ya históricos, fuimos y buscamos lo que quedó de esa aparición y encontramos esa nebulosa. Entonces, hoy sabemos que lo que vieron fue una supernova, sabemos a qué distancia ocurrió la supernova y qué quedó. Y lo que quedó fue esa nebulosa que mostré ahí. La famosa nebulosa del Cangrejo. Hola. Hola. Que quería preguntarle si entonces en los polos magnéticos, en las ciudades, los lugares que quedan muy cerca de los polos, me imagino que son más vulnerables, los aparatos eléctricos son más vulnerables con lo que pasa con el sol porque está menos protegido. Entonces quería preguntarle que si ya más cerca del polo ya los aparatos eléctricos no funcionan.
por lo que estaba diciendo. Hay un estudio muy interesante la pregunta que estás haciendo, porque nosotros en Colombia estamos, pues, digamos, como en proceso de empezar a generar conciencia, ya no solamente entre la gente que entienda esto, sino entre las empresas. Y como nosotros somos, entre comillas, en Sudamérica como una potencia energética, o sea, producimos mucha energía y tenemos que transportarla, resulta que las redes de distribución eléctrica son muy sensibles a estos eventos. Lo que hemos descubierto es que en el trópico, la frecuencia, la intensidad de los eventos, digamos, de las tormentas geomagnéticas que alteran eléctricamente la red de distribución son menores porque obviamente el campo magnético no tiene, digamos, no permite la entrada, porque en los polos el campo magnético es casi vertical hacia abajo. Y hay otra cosa que tenemos aquí en el trópico, y es que en el trópico hay muchos otros eventos eléctricos en la atmósfera. Por ejemplo, en Colombia la mayoría de los eventos que suspenden la línea de transmisión son eventos que tienen que ver con las descargas eléctricas, rayos. Pero países como Uruguay, conozco estudios, han descubierto que su red de distribución eléctrica está afectada por la actividad solar. Y la razón de ello es que el Uruguay y los países que están cerca a Uruguay, pues una parte de Argentina también, están cerca a una región del campo magnético terrestre que está debilitada, que se llama la depresión del Atlántico Norte, la depresión del Atlántico Sur. Es una región del campo magnético debilitada. También hay estudios en Inglaterra y en Estados Unidos que están en las latitudes altas. Y como te digo, ya han descubierto que en la red de distribución eléctrica a veces se apagan las redes por el sol. A medida que vayamos llenando el planeta de red de distribución eléctrica, esto va a ser cada vez más importante. Y estamos hablando de pérdidas de millones de dólares. Entonces aquí de pronto en República Dominicana es más preocupante los rayos por ahora. Son todavía más preocupantes los rayos. Ah, bueno, listo. Caballero. Manuel Grullón, pregunté tu nombre al amigo aquí. Me diste miedo, aunque eso pasó, me diste miedo. Fue 2012. Sí. Y además en el 2012. Yo tengo una sugerencia para Funglode y Astrodón, ¿no? Y es que se haga aquí, en esta fundación, Idriali, te doy la sugerencia, para que la lleve más hacia arriba, un curso especial de astronomía con usted. Puede ser un diplomado. Yo no te pido posgrado y nada, eso es para la gente de Astrodón, sino para nosotros los neófitos. Una especie de un curso especial o un diplomado. Y segundo, yo no sé si el término existe. Usted es astrónomo, pero yo le voy a llamar ahora un solólogo. Solólogo. Sí. Y le tengo 3 preguntas, pero le voy a aclarar 3 cosas de algo que yo no sé. Usted habló del equipo mejor dominicano. Aquí no hay duda, las Águilas Ibaeñas. 2, Alejandro Magno parece que le estaba ofreciendo al filósofo Diógenes un cargo o algo. Y él dijo, quítate de ahí, Alejandro, que me está tapando el sol. Parece que con un dedo, una mano, se puede tapar el sol. Y lo tercero, es que son tantas cosas, la voy a reducir. Sí. Número 1, Nicolás Copérnico, teoría heliocéntrica, científico extraordinario, y un hombre de fe extraordinario también, porque era un monje católico. Yo tengo entendido que él decía que el centro del universo es el Sol. Mi primera pregunta va en eso. Quizás es el centro del sistema solar. ¿Existe el centro del universo? La segunda es 27% helio. Mira a ver si yo copié mal. Yo lo vi los números, pero yo no entiendo esos números. Sí. 71% hidrógeno. Tengo entendido que todas las estrellas están compuestas de 90% de hidrógeno, ¿verdad? No, pero usted va a contestar ahora. Listo. Entonces, en otro cuadro te dice oxígeno 42. Me va a explicar eso porque son mucho más de 100. 27, 71 y tercero. Esta sí me interesa. Porque la próxima discusión de Ateodón, Astrodón, etcétera, les doy las gracias a ustedes por esta invitación. No sabía que iba a ser tan buena. Yo pensaba que nos íbamos a matar aquí, no ha sido así. Yo leí en un libro, no sé si de ciencia, relacionaba la astronomía con la biología. Y decía, la posibilidad de que se forme, ese próximo tema, la biogénesis, una sola bacteria o una proteína
usted habló del sol ahorita, de los rayos X. Por azar, si mal no recuerdo, es un número loco. 10 a la 40.000. Pero te hablo de 10 a la 43 ayer. Y yo le pregunté, ¿cuánto va a tomar el universo? Usted me dijo 10 a la 80. Eso es verdad, 10 a la 40.000 para que se forme una proteína al azar o una bacteria. Muy bien. Bueno, les voy a responder ahí al azar y muy rápidamente. Primero, lo del curso lo podemos hacer, ya habíamos hablado un poco con Carls. La verdad, aquí en República Dominicana tienen personas muy buenas en el área. Y yo creo que no habría necesidad, digamos, de que yo me viniera a editar un curso, porque yo sé perfectamente, por ejemplo, que un Rafael puede editar un curso de esto del sol, que sabe mucho. Carls está dictando un curso, no sé si todos saben que ahí se está dictando un curso aquí. En lo que podemos hacer una colaboración, en donde algunas clases las puedo editar yo, otras clases las puede editar Carls. Es decir, podemos hacer una colaboración entre Colombia y estamos completamente a la orden. Bueno, respondiendo al azar, la probabilidad de que se cree un Jorge Zuluaga, así tal cual, igualitico, igual de raro, es aún más pequeña. Y sin embargo aquí está, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Es decir, la probabilidad no es lo mismo es decir, el hecho de que una cosa sea improbable no la descarta como imposible, ¿cierto? Entonces, por muy bajita que sea la probabilidad de la abiogénesis, digamos, ocurrió en la Tierra. Ahora, lo que eso conduce a una idea muy extraña, y es la idea de que este es un lugar especial, que si es una idea que filosóficamente, epistemológicamente no es muy aceptable, que este sea un lugar especial. Yo personalmente pienso que la probabilidad de la biogénesis es muchísimo más alta y tengo la esperanza, digamos, viva de que todo el sistema solar esté lleno de vida, digamos, lleno de organismos procariontes, que son los organismos más sencillos. Yo creo que el interior de las lunas de Europa, etc. Y al decirlo estoy diciendo que la probabilidad es mucho más alta. El oxígeno es el 40% del 1.4%. Ajá, del 1.4%, que son los elementos que no son hidrógeno y helio, el 40%. El 90%, hay dos maneras de hablar de cuánto hidrógeno hay en el Sol. Uno, ¿cuántos kilogramos hay? O ¿cuántas partículas de hidrógeno hay? En kilogramos es las 3/4 partes. En kilogramos. O sea, usted coge 100 kilos, 71 kilos son hidrógeno. Pero el número de partículas es 90%. O sea, que si usted coge 100 partículas, 90 son partículas de hidrógeno. Ahora, ¿pero por qué son 90 partículas de hidrógeno? Es que como el hidrógeno es tan livianito, 90 partículas de hidrógeno solo pesan apenas una fracción más pequeña. Ya las demás preguntas me olvidaron. Centro del universo. El centro del universo. Blaise Pascal explicaba muy claramente eso cuando decía que el centro de la superficie de una esfera es todos y ninguno. Cierto, el centro de la Tierra. ¿Cuál es el centro de la Tierra? Entonces, claro, usted dice el centro de la Tierra, pues está dentro de la Tierra. No, ¿cuál es el centro de la superficie de la Tierra? Si fuéramos a colocar un monumento en la superficie de la Tierra, que fuera el centro de la Tierra, ¿dónde lo pondríamos? Entonces Blaise Pascal explicaba, lo puede poner en cualquier parte, incluso en su casa, pues incluso y cobra boleta para que vayan a ver el centro de la Tierra, ¿cierto? El igual pasa con el universo. Todos los puntos del universo son el centro y ninguno de ellos es. No hay un centro. El Sol se puede decir que es el centro del sistema solar. El Sol es el centro del sistema solar tampoco. Resulta que el lugar donde está el centro del sistema solar se llama, que es un lugar que los astrónomos llamamos el baricentro del sistema solar, está más o menos a 2 millones de kilómetros del Sol. Lo especial es lo siguiente: si usted crea una gigantesca tabla del tamaño del sistema solar, listo, pone a los planetas y al Sol encima de la tabla y pone un dedo por debajo de la tabla, donde está el Sol, la tabla se inclinaría. Entonces decimos que ese no es el centro, ¿cierto? El centro del Sol sería, el centro del sistema solar sería el punto de la tabla donde usted ponga el dedo y la tabla se quedaría equilibrada. Y ese punto se llama el baricentro y está a 2 millones de kilómetros del Sol. Incluso el Sol orbita ese punto. O sea que el Sol también le da vueltas a algo. Muy bien. Pregunta, caballero. Sí, yo leí un documental en internet donde hablaba de la gran estafa del calentamiento global. Entonces, la pregunta yo lo vi también. Sí, la pregunta es, o sea, ¿somos nosotros los culpables o realmente hay una estafa? Bueno, este documental es de hace 10 años. Yo lo vi y me pareció muy razonable las dudas que planteaban,
pero ya han pasado 10 años y en 10 años se ha acumulado evidencia y la cantidad de CO2 ha crecido como en 10 partes por millón y yo creo que ya casi nadie sostiene lo que ese documental sostenía. El nivel ¿cómo se llama?, de acuerdo en la comunidad científica acerca del origen del calentamiento global ha ido creciendo desde esa época. Digamos que en esa época era el 80% de acuerdo, y entonces el 20% era muy incómodo porque entonces, pero hoy en día el acuerdo ya está registrado, es superior al 95%, casi todos los científicos del mundo están de acuerdo, se han hecho simulaciones, etcétera. Y yo creo que por la salud de nuestro planeta, inclusive si ese 5% o ese 1% que puede quedar de duda, por la salud del planeta, es mejor que lo olvidemos. Es mejor que asumamos, ¿cierto?, que es el 100%, porque de no hacerlo, pues podríamos equivocarnos catastróficamente. Entonces, el primero que ve ese documental fue Donald Trump. Yo también vi en la misma época el documental de Al Gore, Una verdad incómoda, que a ustedes, que ya viene la parte 2, ese tipo le dio, ¿cierto? Le dio donde era. O sea, ese documental tiene ahora mucha validez. Manuel, espérate que viene el micrófono que están... es que por allá hay una pregunta primero. Sí, en función de lo que usted explicó sobre lo que es el pico solar, la actividad solar agresiva, las empresas tecnológicas del mundo conocen eso, se están preparando para cualquier eventualidad agresiva que provoque el sol. Sí, las empresas tecnológicas, o sea, una empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, alguien que maneje un satélite de telecomunicaciones y lo alquile, es perfectamente consciente de eso. Yo tenía hasta hace unos meses una suscripción a DirecTV y a mí me sorprendió mucho ver, hace también unos meses, puse un canal de televisión y en el canal la señal se había ido y la habían reemplazado por un aviso con una imagen del sol que decía, este canal salió digamos, en este momento del aire por efecto de la actividad solar. Cuando yo vi eso me cogí la cabeza y dije, fantástico, hemos llegado por fin al futuro, la astronomía ya está empezando a emerger en lugares, entonces claro, una DirecTV sabe perfectamente eso. ¿Qué pasa? Todavía falta que baje más. Nos pasó en Colombia en el año 2012, nos pasó que hubo una suspensión del servicio de celular. Nos pasó, eso fue durante el equinoccio de primavera. Entrevistaron al presidente de la compañía más grande de celular de Colombia y el presidente dijo, vea, la red se cayó por la actividad solar junto con un evento, pues digamos, fortuito que ocurrió en la empresa. El 90% del país se burló del señor. Redes sociales, que este tipo es un ridículo, que viene aquí a culpar al sol de una cosa que es pura irresponsabilidad de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo? En berraco. Y resulta que con los días, a medida que empezaron a entrevistar científicos, a preguntarles por qué había dicho, dijeron, no, sí, el señor tiene razón. Efectivamente, cuando llega el momento del equinoccio, resulta que el sol está sobre el ecuador celeste, y en el ecuador están parqueados los satélites los satélites geoestacionarios. Y entonces es muy fácil que un satélite, que el sol pase por donde está un satélite geoestacionario y en un momento de actividad o un momento, digamos, de mucha emisión de ondas de radio, se produzca interferencia suficiente para que se interrumpan las comunicaciones. Entonces la respuesta corta es sí. Una preguntita. Si las auroras boreales son una gran cantidad de corriente continua, según me explican por acá, es el que la rectifica. ¿Debería de ver el sol como un gran rectificador? Rectificador eléctrico. ¡Wow! Hay una cosa interesante con las auroras. Las auroras se deben a la inyección de partículas cargadas en la atmósfera. Pero las partículas no solamente vienen del viento solar, sino que vienen hay una cosa que llaman cinturones de radiación. La Tierra está rodeada de partículas que la orbitan, ¿cierto?, como satélites, y cuando llega, digamos, por ejemplo, una bocanada de estas de plasma del Sol, comprimen el campo magnético e inyectan de esas partículas. Entonces no solamente el Sol produce las auroras, sino también la Tierra. Entonces digamos que el Sol y la Tierra actúan como los rectificadores. Pero ya no sé si el modelo es el correcto. Pero hay una pregunta de una niña después de la de Manuel. Creo que es la última. Dale, Manuel. Sabemos el modelo, los estándares de estrellas por su tipo fractal. Por su tipo espectral. Espectral, sí, gracias. Correcto. Entonces, el Sol es una estrella tipo G, que tiene una vida más o menos mucho más larga que la mayoría de las otras de la escala. Entonces, la pregunta es,
como tienes experiencia con respecto a la búsqueda de confirmación de planetas extrasolares, la mayoría de planetas que se han descubierto, o qué por ciento de planetas que se han descubierto, están en estrellas tipo G. Y la otra parte de la pregunta es, los otros tipos de estrellas, algunos emiten demasiados rayos X y mucha radiación que es nociva para la formación de la vida. Entonces esto hace que las estrellas tipo G sean más óptimas que las otras de la escala para que haya vida en un planeta. Correcto. Bueno, sí, muy interesante. Esa era la niña. Había una pregunta allí de la niña allá atrás. Eso, mira. Antes resulta que hemos descubierto que las estrellas de tipo G realmente no son las estrellas que más planetas como la Tierra en la zona de habitabilidad tienen. Lo que es un descubrimiento asombroso porque siempre pensamos que estas eran las estrellas como... las estrellas que más planetas como la Tierra en zona de habitabilidad o que pueden tener vida tienen son las estrellas enanas rojas. Lo que es paradójico es que las que pueden tener más vida son las estrellas más activas magnéticamente. En una enana roja pueden haber manchas solares que ocupan 1/4 de la superficie. La emisión de rayos X de una enana roja puede superar la emisión de rayos X del Sol en los momentos de más actividad, y es una estrella chiquitica, chiquitica. Entonces, los mejores vivideros de la galaxia son los vivideros más peligrosos también. ¿Ve? Eso tiene como analogías humanas. Lugares hermosos, Latinoamérica, África, etcétera, también son lugares complicados para vivir. La niña tenía una pregunta. Yo tengo una pregunta, que yo vi algo en una serie que se llama Cosmos, que era que en unos millones de años la Vía Láctea y la galaxia vecina iban a ser como un acto. Tal vez la Tierra podría terminar en otro lugar. Correcto. Sí, Andrómeda y sí. Ella lo que dice era como que, según explicaba ¿Cómo? Neil deGrasse Tyson, que la galaxia de Andrómeda y la Milky Way se iban como a fusionar. Entonces ella le surge la duda de si la Tierra puede parar en la otra galaxia. Claro, pero hay que tener en cuenta el siguiente dato. El tamaño de las estrellas comparado con la distancia que hay entre una y otras es minúsculo. Es minúsculo. Una estrella mide 1 millón de kilómetros y la estrella más cercana está a 10 billones de kilómetros. O sea que está a 10 millones de veces más lejos. Entonces mira la siguiente equivalencia. Si tú fueras una estrella, digamos que tú mides más o menos 1,50 metro, vamos a poner 1 metro que es más fácil. Si tú mides 1 metro y tú eres una estrella de una galaxia, y las personas estuvieran separadas, que son otras estrellas, de ti, a la misma distancia que están las estrellas del Sol, la siguiente estrella estaría aproximadamente a 10.000 kilómetros tuyo. O sea que si estuviéramos en la galaxia, la siguiente persona estaría en Europa, la siguiente persona estaría en Asia, la siguiente persona ya estaría fuera de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando choquen las dos